SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Hola, Dani, muy buenas. No tengo paciencia, no soy capaz de aguantar hasta que rompa un pelín el tema, pero bueno, hasta ahí bien. ¿No te gusta este tema? Sí, que sí me gusta, pero yo que ahí me cuesta en la radio una cosa que a otros nos cuesta, a ti, a Francino y tal y cual, que es dejar respirar la música. Sí, un poquito y luego ya entras tranquilamente. También te puedo decir una cosa, yo llevo mucho tiempo, me gusta mucho la música, tú lo sabes. A mí me gusta el meterle musiquita a los programas. Hay gente… Es otro color. Que me dice… Fatal, tío, no me gusta nada, esto es un programa de deporte, no le metas música. Y hay otra gente que me dice todo lo contrario. Joder, tío, cómo mola las recomendaciones que haces, el escuchar y tal, no sé qué. Diferentes estilos. Igual, como a mí me gusta la música… Pues se mete un poquito de música. Que no le guste, pero, claro que sí, hombre, no daña. Un poquito de color. Tal cual, le da calor y le da color. Como le ha metido hoy el Atlético de Madrid al partido contra el Oviedo, la verdad es que yo diría que de los partidos menos exigentes del equipo del Cholo Simeone en toda la temporada. Sin duda, buena primera parte. Buen momento con esa salida del campo de Santi Cazorla, reconocimiento del público que sabe de esto del Metropolitano, y un Atlético de Madrid que, como decía Talavera en el primer tramo de Carrusel, parecía que estaba desahuciado en la lucha por el título. Pero, amigo, esos años, esas temporadas en los que vemos que falla de forma recurrente el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, hay años como el Atlético de Madrid, que yo lo he hecho en temporadas anteriores, que se cuela y acaba ganando el título de Liga. Veremos si le da. Y ojo al Villarreal, que se queda sin Champions en breve. Ojo a ese Atlético de Madrid-Barça, Entre semana. Señor, entre semana. Entre semana, es del martes o el miércoles. El miércoles. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago, ¿cómo estáis? Pues un partido en el que ha metido muchas rotaciones precisamente Simeone, pensando en lo que le viene por delante. Ha aparecido Sorloz, que ha hecho doblete, y 3 puntitos que ponen a 1 del Real Madrid, que tiene que jugar mañana, y se mantiene a 3 del Barça. Sí, y yo te digo una cosa, ahora lo hablaba con un compañero, yo no recuerdo en la era Simeone que de un partido a otro cambiara 7 futbolistas, Es que respecto al Inter ha cambiado 7 futbolistas. Esto quiere decir la confianza plena que tiene la plantilla, eso quiere decir que la competencia interna funciona, que la gente que sale no lo ha notado porque ha hecho una gran primera parte donde ha finiquitado el partido y luego donde ha podido dar descansos o mirar un poco los esfuerzos de cara a lo que le viene por delante, sobre todo ese partido del martes contra el Barça. Y sí, una victoria, yo creo que si hubiera necesitado acelerar en la segunda parte lo hubiera hecho. Pero 3 puntos, una nueva victoria. En los últimos 7 partidos solo ha encajado un gol, que es una auténtica barbaridad. Y bueno, la verdad que en un momento realmente bueno del Atlético de Madrid. Nos vamos directamente a la rueda de prensa del Cholo Simeone, que está ahora mismo hablando. Venga. No, la verdad que no le doy tanta importancia. Me encantaría que esto te dé un título, pero no te da ningún título. Es solamente un halago el que recibimos, y la verdad que vamos a depender de lo que hagamos el partido con el Barcelona para cualquier comentario de ustedes. Hola, mister. Buenas noches. Javier de Diego, en directo en Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. Y en la SER. Después del partido que ha hecho hoy Sorloz, siempre dices calidad de minutos en vez de cantidad, ¿no? ¿Entenderías que el jugador se decepcione si el martes no es titular en el Camp Nou? Gracias. Sí, claro. Como cualquier otro. Como el que no jugó hoy, que por ejemplo Almada no jugó, y si no comienza el partido que viene se va a desilusionar, porque todos quieren jugar y es normal. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego, Pedro Fernández, en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hablabas de 7 cambios, la defensa con nuevos centrales, o al menos esa combinación, esa pareja de centrales. El equipo no ha encajado, el equipo ha ganado con una gran primera parte. ¿En qué momento competitivo tienes a la plantilla? Es decir, en un baremo del 100%, ¿en qué momento competitivo tienes ahora mismo al equipo para lo que se avecina? No, la verdad no pienso tanto como están pensando ustedes. Simplemente hemos ganado un partido que necesitábamos ganar, que teníamos que ganar, y ahora tenemos un partido muy duro, difícil, con un rival que lo conocemos muy bien y tiene un potencial enorme. Obviamente aún aumentado con la vuelta de Rafinha y de Pedri, que son diferenciales, y bueno, encontraremos un rival muy duro. Última pregunta, a la derecha, Tony. Mira, hola, Diego, ¿qué tal? Tony Fabra para el Desmarque. Yo te quería preguntar por Oblak, volvía hoy, ¿qué supone la vuelta de Jan para el equipo y tu opinión sobre esa imagen al principio con los 6 trofeos zamoras? Bueno, un gran trabajo de Oblak en la portería, un gran trabajo de toda la gente que trabaja con él para que esté en las condiciones que ha estado durante tantos años, un gran trabajo del equipo para ayudarlo a que su potencial se eleve, como le pasa a los delanteros con los asistidores.
En este caso nosotros fuimos los asistidores, nosotros los jugadores fueron los asistidores del gran trabajo y la gran calidad que tiene Jan, se lo merece, ojalá que pueda seguir en esa línea porque lo necesitamos de la mejor manera. Muchas gracias. Pues aquí acaba la comparecencia del Cholo Simeone después de lograr esta victoria sobre el Oviedo 2-0. Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Iago. Jordi Martí, buenas noches. Buenas noches. Y Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pulido, ¿en qué punto está el Atlético de Madrid? Pues en un punto candidato a luchar por el título de Liga. Sí, algo que hace pues unas semanas era impensable y ahora con este juego que vemos del equipo y con estos números pues le hace recuperar algo que creo que había perdido, aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, y que ahora está... Tú sobre todo, Sí. dijiste que ya había tirado la Liga en octubre, dijiste. Acabo de reconocerlo. Sí, Acabo de decir no, bueno, que... pero es que yo también lo pensaba, general. Yo también lo Hablabas pensaba, un poco reconozco. General, sí, pero bueno, es que como ha salido en la retransmisión, disculparme que os moleste, os interrumpa, como ha salido en la retransmisión de Carrusel, pues unos nombres que habían descargado ya, decía Kiko en octubre y tal, Atlético de Madrid, que había tirado a la Liga, pues uno de ellos Julio Pulido. Sí, y acabo de decirlo justo ahora. Y lo volvería a decir si hiciera el Atlético de Madrid lo mismo que hizo en el inicio de la Liga. Lo volvería a decir igual, porque lo que ha hecho el Atlético de Madrid en las semanas anteriores, donde no estaba al nivel que está ahora, no se puede borrar. Es una realidad que este equipo no empezó la temporada como está ahora, sino que empezó con muchas más dudas, con dudas en el juego, con malos resultados, no ganaba partidos que a mi juicio tenía que haber ganado, aun jugando bien al fútbol, pero no lo terminaba de cerrarlos y no los ganaba, y eso hizo que se distanciara de Madrid y de Barça, y ahora ese equipo ha recuperado sensaciones, tiene una fiabilidad extraordinaria y los números están ahí, ¿no? Hoy tampoco creo que sea un día para sacar grandes conclusiones, porque estoy de acuerdo, creo que lo ha comentado alguien durante Carrusel, no tenía rival, no ha tenido rival, sí, no ha pero sido bueno, rival yo las nunca. conclusiones que saco es que mete 7 cambios Simeone, tiene enchufado al resto del equipo y los que entran lo hacen bien y solventan un partido sin ningún tipo de problema. Esa es la conclusión principal que saco. Sí, eso demuestra que tiene un equipo muy competitivo, que tiene muy buen equipo y que tiene fondo de armario, algo que creo que está sabiendo utilizar Simeone, sin duda. Jordi. Bueno, que el Atlético había incorporado a principio de temporada mucha gente nueva, muchos miembros nuevos, y por lo tanto tenía razón el Cholo que hacía falta un tiempo de paciencia. Esto, perdona un segundo, reforzando lo que tú estás diciendo, desde la primera jornada de Liga, Kiko Narváez se hartó de decir, faltan muchos, hay jugadores que se han lesionado, tiene que buscar el equipo Simeone y más o menos el 11 tipo. Y luego le ha dado el tiempo la razón, lo mismo que estás diciendo tú ahora, Jordi, perdona. Correcto, porque yo creo que era incluso media docena de futbolistas nuevos, muchos miembros nuevos, y por lo tanto esto requiere un tiempo para engrasar la maquinaria. Las cosas no se construyen de un día para otro. Y por lo demás yo creo que es un aviso muy serio de que es una tercera vía, una especie de lince que está ahí agazapado. Y si alguno de sus adversarios se distrae, esta velocidad de crucero, cuidado. Aquí esto va de gasolina. Esta temporada, como la anterior, temporadas cada vez más exigentes van de gasolina. ¿Cuánta gente ha subido el Cholo a su carro? Hoy estamos viendo que ha habido hasta 7 cambios en relación al último partido. ¿A cuántos tiene enchufados? Esto va de tener el carro lleno de gente enchufada y metida. Y luego una cosa que es muy difícil, que futbolistas que son figuras acepten un rol diseñado por el Cholo que quizá no les convenza o quizá querrían más, pero han aceptado ese rol. Y en ese rol, entre comillas, secundario, aportan para que el conjunto sea un grupo muy cohesionado. Se ve un Atlético muy cohesionado. Ahora voy contigo, Aritz, pero está Marc Pubil atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación. Era por primera vez titular hoy. Y sé que es un gran club, que hay jugadores top, pero sí que es cierto que entre yo, mis compañeros y el míster, pues en general hemos aprendido mucho juntos y entiendo la situación. A la izquierda. Hola Marc, Pedro Fellán en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Llegaste como central, el Cholo te está reciclando a central, hoy te hemos visto jugar en esa posición con un gran partido. ¿Qué te dice para convencerte y cómo te sientes tú en este baile de posiciones? No hace falta que me diga nada para convencerme, yo solo donde él me ponga voy a dar el máximo. Y bueno, como dije ya en una entrevista, él desde que llegué aquí me está enseñando a jugar en esa posición. He aprendido un montón junto con él y con mis compañeros, que son tops, así que no hay mejor manera que aprender que viendo a mis compañeros.
Última pregunta en el centro, Javier. Y Marc, buenas noches, Javier de Diego, Radio Nacional de España. Si tuvieras que quitar un futbolista del Barça para no enfrentarte, o sea, que no estuviera en el partido del martes, ¿a quién quitarías? Gracias. Son grandes jugadores, es un gran club, pero no quitaría a nadie. Creo que estamos preparados para jugar ese partido, para afrontarlo bien y eso vamos a hacer, así que el equipo está preparado. Damos por finalizada la rueda de prensa. Bueno, pues Pubil, jugador del Atlético de Madrid, que juega hoy de titular por primera vez. Aritz, ¿cómo estás viendo tú a este Atlético de Madrid a estas alturas de temporada? Sí, bueno, a ver, me está gustando, como yo creo que a casi todos. Empezó con dudas, estoy de acuerdo en que lo que decíais que comentaba Kiko, ¿no? Que había muchos jugadores nuevos y que eso había que engrasarlo. También es cierto que creo que es la mejor plantilla, o por lo menos la más larga que ha tenido el Atlético de Madrid en bastante tiempo. Pero también hay que decir que en una situación en la que el Madrid, por ejemplo, se ha llegado a hablar incluso del futuro del entrenador, en la que el Barça ha tenido un montón de lesionados, todavía está 3 puntos y si gana el Madrid 4 puntos por debajo de ellos. O sea que es una alternativa, sí, estoy de acuerdo y debería ser como siempre debe ser el Atlético de Madrid, pero a mí me parece que tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Ahora lo que pasa es que el partido entre semana se antoja Talavera importantísimo, evidentemente, este Barça Atlético de Madrid, sobre todo para medir en el punto en el que están los dos. Sí, sobre todo porque, bueno, yo creo, yo estoy un poco con lo que dice Jordi, yo creo que aquí va a haber todavía, por eso yo, bromas aparte con Julio, por eso, a pesar de que se cogiera Dame un segundo, Tala, perdona, sí. pero es que nos pide Marta Casas paso con protagonista porque está con Cazorla. Mira, está hablando Santi Cazorla. Y bueno, en nuestro campo sobre todo tenemos que hacernos fuerte, ¿no? Más que nada por eso, porque en nuestro campo con nuestra gente tenemos que empezar a sumar de 3 contra un rival también que está en la zona baja como es el Mallorca y bueno, así lo vamos a plantear, ¿no? Seguro que con nuestra gente vamos a ser fuertes, ¿no? Apelaba ahora... Cuesta una barbaridad hacer ocasiones de gol, que quizás hacemos demasiadas cosas para después no generar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Tenemos que ser más agresivos, ¿no? Al final llegamos mucho a 3/4 partes del área rival y al final no acaban en nada, ¿no? Si es verdad que hoy hemos tenido una ocasión de segundo balón, como la mía, la de Fede, alguna de Rondón, pero al final hay que ser más efectivos, ¿no? Lo que nos está faltando, ¿no? Al final llevamos pocos goles a favor y eso tiene que cambiar a partir de ahora, ¿no? Santi, de cara a esa final del próximo viernes contra el Mallorca, apelaba Luis Carrión ahora en rueda de prensa a la unidad de todos, de aficionados, de equipo, de cuerpo técnico, de todos. Sí, bueno, ya llevamos hablando de eso todo el año, ¿no? Y unidad por parte de la afición siempre está ahí, ¿no? Al final hay que dar un paso más, los jugadores dentro del campo, hay que unirse en el vestuario, saber que lo que estamos haciendo no nos da para ganar partidos por circunstancias, al final hay que tener más acierto en las dos áreas, ¿no? Al final hoy el Atlético Madrid ha ganado con 2 jugadas que puedes hacer más y luego en área rival hemos creado, pero al final no está siendo suficiente, ¿no? Así que hay que mejorar en las 2 áreas. Santi, el equipo ha acabado el partido con 9 jugadores de los que estaban la temporada pasada en segunda división, solo 2 fichajes titulares y la gente es lo que espera, fichajes en invierno. ¿Tú qué importancia le das a eso, haber acabado con 9 de la temporada pasada en segunda? ¿Cómo ves la plantilla? Bueno, es que son válidos también, ¿no? Los del año pasado, hay que también darle valor a lo que consiguió y valorar también a los que estaban en segunda el año pasado, ¿no? Luego ya la dirección deportiva pues valorará lo que hay que fichar en enero, ojalá todo lo que venga pues sea para sumar, para intentar ayudar al objetivo y eso es lo fundamental y lo que tenemos que tirar todos en una, ¿no? Santi, hablabas de la afición, hoy cerca de 3.000 hoy aquí en el Metropolitano, el otro día 2.000 y pico en San Mamés. El equipo en lo deportivo no da alegrías, pero la gente no falla. Sí, ellos sí que son de primera, ¿no? Siempre lo han demostrado y así sigue siéndolo, ¿no? La verdad que eternamente agradecido porque allá donde vayamos siempre están, siempre animan, siempre pues nos dan ese aliento que es tan importante para nosotros y en nuestra casa pues mucho más, ¿no? Así que nada, agradecidos, ojalá, como ya he dicho muchas veces, darles muchas alegrías porque al final son los que más se lo merecen y ahora afrontar el viernes un partido importante con ellos y ojalá pues sumar de 3, ¿no? Será difícil disfrutar de momentos en una situación así, pero hoy la ovación que te ha dedicado también todo el estadio del Metropolitano, pues un poquito una sonrisilla te habrá sacado, ¿no? Bueno, la verdad que en lo personal siempre allá donde voy me demuestra su cariño, ¿no? Y agradecido, ¿no? Agradecido a toda esa gente. Ya he dicho que es el mayor regalo que me voy a llevar el día de mañana cuando me retire y bueno, por encima de eso siempre quiero que gane mi equipo, es lo único que me importa y bueno, a limpiar cabezas, a trabajar bien esta semana y afrontar el viernes de la mejor manera posible, ¿no? Santi, el otro día fueron algo más de 60, hoy más cerca de 80. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa rodilla? Bien, la verdad que muy satisfecho, ¿no? La rodilla, bueno, todavía con algún dolor, en esa que tuve, la verdad que si no hubieras tenido el dolor pues igual hubiera podido tirar de otra manera porque al final la dejamos esa comparecencia de Santi Cazorla, que evidentemente ha agradecido la despedida que le ha brindado el Metropolitano en el cambio cuando abandonaba el terreno de juego. Ahora sigo con vosotros, pero Aritz, hay novedades en la final de la Libertadores, ¿no?
Sí, ha marcado Flamengo, el 0-1, gol de Danilo, el que fuera jugador del Real Madrid, del Oporto y del Manchester City, entre otros, de la Juventus hasta hace muy poquito, pues en un córner ha marcado de cabeza, 0-1, se adelanta Flamengo en el minuto 69 de partido. Tala, hablabas de ese partido del martes contra el Barcelona en el Camp Nou. Sí, decía que es importante porque decía una cosa Jordi y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que va a haber momentos, ¿no? Momentos para los tres de arriba, incluso para el Villarreal, que te vas a acercar, que te vas a alejar, que vas a dejar una diferencia de puntos y tal. Y creo que no va a ser decisivo, pase lo que pase, sea el resultado que sea, pero sí va a medir un poquito, ¿no? El momento del Atlético de Madrid, las hechuras que tiene este equipo, que tiene esta plantilla, competir, sacar un buen resultado positivo de allí, y yo creo que eso te tiene que dar confianza para lo que le viene por delante. Es un mes de diciembre muy difícil, muy complicado, solo un partido en casa, tienes que jugar fuera en Eindhoven, tienes que jugar fuera en Bilbao, tienes que jugar fuera en Barcelona, tienes que jugar fuera en Girona antes de las vacaciones de Navidad, solo el Valencia viene al Metropolitano, y creo que lo del martes te puede servir para testarte de cara a este mes tan complicado. Hombre, Jordi, mirando ese partido del martes, a priori más importante para el Atlético de Madrid, que es el que tiene que recortar distancias. Si gana el Barça lo dejaría 6 puntos, en caso de empate se mantendría en 3. Si gana el Atlético de Madrid ese partido, empataría con el Barça, sí o sí. Sí, correcto. A ver, en el Barça lo que estamos viendo, por lo menos hoy, lo ha dicho el Cholo, ¿no? El regreso de Rafinha, el regreso de Pedri, son futbolistas, ha dicho, diferenciales. Realmente en el Barça tenemos noticias positivas en lo individual, léase Rafinha, léase Pedri, léase Lamine, incluso Dani Olmo, 2 golitos para la confianza, pero en lo colectivo, hoy de nuevo el equipo, en lo que es el muro de contención, deja muchas dudas, ¿eh? El equipo deja muchas dudas en lo que es el muro de contención, deja muchas dudas en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la posesión, ser más rico en la posesión, para que posesión sea más agresiva y más amenazante. Por lo tanto, ojo, porque se enfrenta el Barça a un nuevo toro con los pitones afilados y bajo todavía el impacto anímico de la derrota contra el Chelsea. Ya estamos viendo que el Barça, ya hago y acabo, contra equipos potentes le está costando. Yo creo que esto del Atlético no va de igualar la intensidad del adversario, ni del Atlético ni la Champions. No es suficiente solo igualar la intensidad. Hay que poner algo más. Sobre todo de fútbol. Supongo que ahora hablaremos de ello. Sí, ahora hablaremos de ello. Pero Aritz, lo que nos está dejando claro esta temporada es que pasa lo que pasa en ese partido del martes, la Liga va a seguir abierta, porque me da la sensación que es de esos años que Real Madrid y Barcelona se van a seguir dejando puntos, ¿eh? Pues tiene toda la pinta, porque entre que el Madrid es un equipo todavía, digamos, por hacer en muchas cosas y el Barça le está costando mantener la gran regularidad de la temporada anterior, pues es quizá una oportunidad muy buena para el Atlético de Madrid. Yo tengo ganas de ver ese partido. Me parece que el año pasado Simeone detectó muy bien cómo jugarle al Barça. Creo que fue un 5-4 o una cosa así el partido, si os acordáis, con muchas alternativas. Empezó muy bien el Atleti y luego acabó perdiendo, pero le plantó cara y bueno, esa defensa adelantada que siempre juega el Barça, ante el tipo de propuesta que puede hacer el Atlético de Madrid, le va a hacer sufrir seguro. Evidentemente van a estar todos para ese partido. Va a ser uno de los partidos de la jornada. Son partidos que se juegan es el martes y el miércoles el partido entre el Atlético y el Real Madrid, porque luego llega la Supercopa, que se vuelven a enfrentar entre ellos, la Supercopa de España, que se disputa una vez más en Arabia Saudí. Marta, por ir completando, ¿qué ha dicho el técnico del Oviedo? Que, por cierto, lleva 6 partidos al frente del conjunto asturiano, 2 empates y 4 derrotas. De momento no mejora lo de Paunovic. No conoce ni siquiera la victoria desde que se hizo cargo del banquillo del Oviedo, pero bueno, ha reconocido lo que escuchábamos prácticamente la voz de Santi Cazorla también, que al equipo le está costando mucho, que necesitan ser muy perfectos prácticamente para generar peligro, que en defensa no están siendo tampoco contundentes, y ha reconocido que lo del próximo viernes contra el Mallorca es una auténtica final, ha reclamado unidad y sabe la importancia de ese partido, que puede cambiar, ha dicho, el devenir de su equipo esta temporada. Es un partido importantísimo para nuestro presente y futuro cercano en Primera División. Estoy segurísimo que si nosotros conseguimos ganar ese partido, vamos a vernos de otra manera. Estamos cerca, ¿no?, de las situaciones de poder salir, no es que estemos desahuciados, entonces vamos a acercarnos seguro a esos puestos de poder salir.
y vamos a encarar los 2 partidos que quedan después de ese en una situación óptima y veremos todo diferente. Entonces vamos a esforzarnos muchísimo durante esta semana, vamos a preparar el partido de la mejor forma que se pueda y vamos a llegar el viernes y vamos a dar todo lo que tenemos para ganarlo, porque será clave para poder optar a ser un equipo que el año que viene vuelva a estar en primera. Lo que está claro es que el Oviedo está en esas temporadas complicadísimas. Empezó con Paunovic, las cosas no terminaron de salir bien, después de 7 partidos acabó la paciencia. Ha llegado Carrión, no ha arreglado nada de la situación, porque es así. Tan solo ha conseguido 2 puntos en los 6 partidos que ha estado al frente. Y ya se está hablando, incluso en Oviedo, de que se puede tomar la decisión de cargarse al entrenador, que a mí me parecería ya de locos. Lo que pasa, Yago, es que decías tú, no terminaban de salir las cosas bien. Yo creo que no estaban saliendo mal. Yo creo que estaba fuera del descenso, llevaba 6 puntos. Por eso he dicho que no han tenido paciencia con Paunovic, porque yo es que tengo la sensación de que tenían que haber seguido con él. No, y para mí es un doble tiro en el pie. Primero, que con el subidón del ascenso 24 años después, la gente entregada a Paunovic, el equipo podía ser menos alegre en ataque, pero era más competitivo, como se vio en las primeras jornadas, incluso ante Madrid y Barça, llevaba 6 puntos, estaba fuera del descenso, y el segundo tiro te lo pegas con Luis Carrión. Yo no me voy a meter porque evidentemente no estoy en la afición del Oviedo, pero no lo querían por cómo se fue el año que dejó al equipo arriba y se fue a la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, claro, es que le han recibido de uñas, es que le pitan, hoy le han pitado los 4.000 que han venido aquí, le pitan todos los partidos, o sea que encima es que si no empiezas a ganar partidos, sabes que vas a tener el ambiente en contra, y es que no tiene ningún sentido lo que ha hecho la directiva del Oviedo. Y que si detectaron que había algún problema con Paunovic, lo que está demostrado ahora es que la solución era Carrión, por lo menos hasta ahora, ¿no? O sea, que si había y Julio, y dar cambio... una rueda de prensa para decir que es que despiden al entrenador porque era una plantilla para estar en Europa. Claro, tú ves la plantilla del Oviedo y te estás riendo de la gente. Sí, hoy ha quedado demostrado. O sea, es que no ha sido rival en ningún momento del Atlético de Madrid. Había más cosas más allá de lo futbolístico, porque, vamos, estoy convencido, porque a nivel futbolístico no se podía dar un razonamiento lógico a esa destitución de Paunovic con el equipo fuera del descenso. En fin, ánimo a la gente del Oviedo, porque se antoja una temporada complicada, la que hay. Ya está siendo complicada, pero lo que viene me parece a mí que va a ser duro. Perdona, Yago, es que en el anterior comentario con Talavera me ha quedado la duda, digo, a ver si es que yo me he equivocado y he visto y acabo de confirmar que el Atlético de Madrid había empatado 4 partidos y perdido 1 esta temporada. O sea, te quiero decir que este Atlético de Madrid le pasó esto, o sea, que no me lo he inventado yo. O sea, sí, pero que por un momento me dio la sensación de que yo me estaba inventando un bache de resultado del Atlético de Madrid que le hicieron alejarse de la lucha por el título y he confirmado la clasificación. Perdona que termino, Tala. Si me dejas yo termino y ahora tú me contestas que seguro que me vas a volver a dar un palo. Pero es que quería confirmarlo por si acaso a mí se me había olvidado o no había apuntado bien los datos. Este equipo hace unas semanas había empatado 4 partidos y había perdido 1 y había dejado de ser competitivo en la lucha por la Liga, y eso creo que no pasa nada por decirlo, en la misma medida que ahora ha recuperado juegos, sensaciones, resultados, etcétera, ¿no? Y ahora sí creo que podemos volver a decir que este equipo es candidato a luchar por la Liga, y creo que esa es la mejor noticia para el Atlético de Madrid y para la Liga, porque el anterior Atlético de Madrid, el de los 4 empates, te está quedando un poco largo, No, ya termino. Ese no era competitivo. Ya termino, ya no hablo más. Ya puede decir hombre, estaría bueno. Que no es un palo. A mí lo que me sorprende es que un hombre que con tanto bagaje, con tanta experiencia y con tanto fútbol a sus espaldas como Julio Pulido, lo que me sorprende es que lo diga en la jornada 7. Con la friolera de 31 jornadas por delante, un equipo pero que se confirma había que han empatado 4 partidos y ha perdido 1. Esto lo confirmas tú también. Que había cambiado en 2 años 13 jugadores, que 2 de ellos fundamentales en ese centro del campo, como fueron Cardoso, Almada y Baena, se habían lesionado, que era por los que había apostado en pretemporada el Cholo en darle un poco la manija del equipo, y que eso se tenía que recolocar. Entonces, yo creo que en la jornada 7 decir que ya un equipo ha tirado la Liga, a mí me parecía un atrevimiento. Un órdago demasiado grande. Y se ha visto que era la realidad, vamos. Ya vimos la temporada pasada que hubo muchas oscilaciones. Hubo muchos momentos de forma distintos que afectaron a los 3 equipos que en principio se disputan en este caso el título de Liga. O sea que, en fin,
habrá que ser prudentes porque, insisto, hay muchas oscilaciones y esto va a ir cambiando en función de los estados de ánimo y de forma individuales y colectivos de los futbolistas y cada uno de los clubes. Por cierto, ánimos también al árbitro, que ignoro quién es, de la final de la Libertadores, porque en cada jugada hay una jugada Aritz en el primer tiempo. Jugada, fíjate ahora, había una patada por detrás. Había una patada por detrás. De flipar. No, ha habido una acción que yo creo que va a dar la vuelta al mundo. Que tiene dos tacos marcados. Sí, va ganando Flamengo. Era un jugador de Flamengo, Eric Pulgar, que le ha clavado los tacos en la tibia y no ha entrado el VAR. Y tiene hay una imagen en la que se ven los tacos, la marca, ¿no?, de la entrada en la pierna del jugador de Palmeiras. No, lo digo para que nos quejemos aquí, Eso es, pero es que no le ha llamado el VAR al árbitro, porque si no lo ves, que ya que no lo veas es que eres muy malo, pero los del VAR, ¿dónde están mirando? O sea, esa imagen demuestra que el VAR no solo no funciona en España, sino que tampoco funciona en más sitios. Yo te digo que aquí lo pitan, ¿eh? Hombre, espero que sí. Esperemos, decía Jordi. No, que en cada lance, y acabo, en cada lance uno suelta el brazo, el otro el codo, realmente... Muy cancheros, ya sabes cómo es esto. Oye, otro nombre que apunto en lo del Atleti es Jiménez, ¿sí? Yo creo que es un jugador que evidentemente todos lo saben, ¿no? Todo el mundo lo sabe, la importancia que tiene, pero... Y sobre todo porque le están respetando las lesiones, que tuvo de los últimos 7 partidos, Aritz, desde que está él, un gol encajado. Es que es eso, es que mira, estaba mirando yo ahora la clasificación porque todos decimos, y con razón, que el Atleti está jugando mucho mejor al fútbol, y es así, pero es que es el equipo menos goleado de la liga ya. O sea, que no ha perdido, digamos, esa esencia, incluso defendiendo de manera distinta a otras épocas de Simeone, pero sigue siendo un equipo que defiende bien. Pedro Fullana, ¿me dejo algo para cerrar el Metropolitano? Bueno, pues que el Atlético de Madrid está enganchado a la Liga. Vamos, con los datos que estábamos viendo, sobre todo en las últimas jornadas, decía Taralo de Jiménez, bueno, la realidad es que el Atlético de Madrid de las últimas 6 jornadas, un gol encajado, 5 porterías a 0, 12 goles a favor. Si tenemos en cuenta en el Metropolitano, no pierde desde el pasado mes de abril, precisamente contra el Barça, y es un equipo que parece que ha encontrado por fin el hilo que quería Diego Pablo Simeone. A partir de aquí veremos si tiene gasolina para terminar la temporada como quieren hacerlo, que es de forma diferente a los últimos años. Oye, antes de cerrar en el Metropolitano, pero Tara, te quiero preguntar, y al resto ya lo meto encima de la mesa. ¿Dais opciones al Villarreal? Lo digo porque el Villarreal en Liga está muy bien, en Champions las cosas no están funcionando, está con un punto. Si no pasa nada raro, tiene pinta que se va a quedar fuera de los 24, con lo cual la carga de la Champions la va a perder. Para mí tiene un equipazo, otra cosa es que le dé el nivel competitivo y le dé la gasolina para llegar al final. Pero teniendo en cuenta que Madrid, Barça y Atleti van a seguir ahí en la pelea en Europa, veremos hasta cuándo, pero van a pasar seguro entre los 24 primeros, ¿dais opciones al Villarreal, Tala? Yo sí le doy opciones. Lo que pasa es que yo creo que tiene un hándicap importante respecto a los otros 3. Si no me equivoco, y si no que me corrija Aritz, que ahí es mi oráculo de todas estas cosas, es que creo que pierde 3 futbolistas importantes que se van a la Copa África. Sí. Y creo que ahí lo puede notar. Es verdad que tiene mucho fondo de armario, más que otros años, pero creo que con la exigencia, por más que caiga en Liga de Campeones, me imagino que va a seguir en Copa. Luego la Liga, pues sobre todo en las segundas vueltas, se pone cuesta arriba y ya sacar los puntos es mucho más difícil. Y eso que te digo de la Copa África, que creo que al Madrid solo le afecta con Brahim, y al Barça y al Atlético de Madrid creo que ningún futbolista, pues creo que eso lo puede pagar. Yo creo que es un buen equipo, creo que va a estar arriba prácticamente todo el año, pero yo creo que no le va a dar para pegar el sorpaso a los 3 grandes. ¿Por alusiones, Aritz? Sí, es cierto lo que dice. Hay Copa de África que empieza el 21 de diciembre, un mes, se van a ir varios jugadores. Tiene suerte, entre comillas, el Villarreal de que gana, sorprendentemente, no se clasificó, por lo tanto Thomas Partey, por ejemplo, no va a jugar el torneo, pero bueno, a ver, a mí me parece un poco injusto siempre, no solo en el caso del Villarreal este año, sino cuando hay un equipo que se mete entre los 3 grandes, ponerle, digamos, la obligación de tener que estar ahí. Si lo consigue, pues fenomenal por el Villarreal, pero yo creo que considerarlo candidato, darle opciones de poder pelearles el título a estos 3 gigantes me parece imposible casi. Y máximo con rivales que tienen plantillas las más largas, decías tú antes, en mucho tiempo, como es el caso del Atlético, ya no te digo el Madrid o el propio Fútbol Club Barcelona. Ostras, que te descarrilen los 3. Que se la sabe.
Esa es la clave. Para que tú tengas opciones que, tienen que descarrilar sí, 3. pero que de vez en cuando aparece un Depor. Sí, bueno, desde el Valencia de Benítez, yo creo que fue el último en ganarles la Liga. Sí, pero lo que apunta Jordi es la clave. Tú tienes que hacerlo muy bien. 2004, mira, me preguntan, 2004. Tú tienes que hacerlo muy bien y que 3 equipos fallen. Y hombre, puede ser que una temporada el Madrid no la tenga, pero la va a tener el Barça. Si da la casualidad de que no la tiene el Madrid y el Barça, cosa complicada, ahí está ahora este Atlético de Madrid, pero que ya sean los 3 que fallen y tú aproveches esa opción, es complicado, sinceramente es complicado, ¿no? Bueno, ya veremos, que esto llevamos un tercio de la temporada y el Villarreal está ahí metido. En fin, cerramos en el Metropolitano, le ganó el Atlético de Madrid 2-0 al Oviedo. El Atlético de Madrid que se pone a un puntito de Real Madrid, con un partido menos los blancos, y a 3 del Barça, del que vamos a hablar ahora. El Oviedo es colista. Gracias, Tala, Fullana, Marta, hasta mañana. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Duele más una mentira que la cruda realidad. Pues lo dicho, en el Camp Nou el Barça ha ganado al Alavés, y eso que empezó ganando el conjunto vitoriano. El primer minuto de partido se ponía por delante, lo cierto es que luego reaccionaba rápido el Barça y le daba la vuelta al resultado, con un gol de Lamine Yamal y doblete de Dani Olmo. Adri Albets, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Y de momento líderes y a esperar a ver qué pasa. Sí, ha sido una victoria importante. Es verdad que esperábamos una reacción del equipo y una versión mejorada, ¿no? Seguramente tras la derrota en Londres, pero hemos visto un Barça bastante irregular, que como decías, pues bueno, ha empezado dormido, ha encajado gol a los 43 segundos y después ha conseguido remontar, primero con el gol de Lamine y con el segundo de Olmo antes del descanso, que llega justo después, por cierto, de un paradón espectacular de Joan García, sí, para evitar el que era el 1-2 para el Alavés. En la segunda parte ha tenido el Barça más control, aunque le ha faltado contundencia arriba y el Alavés ha tenido alguna ocasión más incluso para empatar, pero en el tiempo añadido ha firmado el doblete Dani Olmo y ha puesto el 3-1 final. La gran noticia ha sido el retorno de Pedri, que ha jugado a gran nivel, y la parte negativa, las expulsiones en el banquillo del Barça, de La Fuente y de Marcus Sorg, además del problema que ha habido con las entradas, que ha hecho que cientos de socios hoy llegaran tarde al partido y que ha obligado a la vicepresidenta Elena Ford a pedir disculpas después del encuentro. Y hoy he visto a Hansi Flick bastante preocupado con el juego del equipo. Ha dicho que les falta control e intensidad que sí tenían la temporada pasada, y sobre las expulsiones de sus asistentes ha dicho esto el entrenador del Barça. At the end I have no time to speak with my staff members, with Della and with Marcus. Decía Flick que no había tenido tiempo todavía de hablar con De La Fuente y Sorg, pero que él le ha preguntado al cuarto árbitro qué había pasado y que este no le ha querido dar explicaciones. Que hoy, decía el propio Hansi Flick, él ha estado muy tranquilo y que quería dialogar, y que al final, decía él, están en el mismo negocio, en el mismo espectáculo, y que si le dicen que vigile a su staff, él lo haría, pero entiende Hansi Flick que a veces falta un poco de diálogo entre los entrenadores y los árbitros, y que los árbitros en este caso son poco tolerantes. Pero Flick tiene la sensación de que los árbitros aquí no quieren dialogar, y hace tiempo que lo piensa el entrenador del Barça, y por eso hacía estas declaraciones después, como digo, de las expulsiones de La Fuente y de Marcus Sorg. Y vamos a escuchar también a Rafinha, ¿sí?, que ha vuelto a ser titular después de su lesión. Era la primera vez en la temporada que jugaban de inicio Rafinha, Lamine y Lewandowski. Hasta ahora no habían podido coincidir los tres en el 11 titular, y Rafinha ha jugado 60 minutos con el brazalete de capitán y decía esto sobre su liderazgo en el equipo. Seguramente que hay muchos momentos que hasta dentro del campo los jugadores piensan, este está hablando demasiado, está pesado, me está exigiendo muchísimo, pero este soy yo voy a exigir a las personas que yo sé que pueden dar mucho más, y bueno, alguien en el partido hay que ser el pesado, entonces yo no pasa nada si soy yo asumo esta responsabilidad, y bueno, después en el vestuario nosotros nos abrazamos y bueno, celebramos la victoria. Por cierto, Albets, se ha hecho viral en las redes sociales una imagen de Hansi Flick sentado en el banquillo del Barça al final del
del partido se ve como triste, como mohíno, se le ve como un poco, entonces llega Rafinha, le coloca cabeza con cabeza, como que le da un abrazo y no sé, qué quiero decir, que a uno le pueden pasar 3.000 historias en su vida personal y quiero decir, durante el partido no ha pasado nada específico, pero que esa imagen ahora mismo es muy llamativa, ¿eh? Sí, a mí me ha llamado mucho la atención cuando he visto la imagen horas después del partido, la emitían los compañeros de DAZN, y la verdad es que se ve a un Flick, como dices, totalmente abatido en el banquillo después del partido, con Rafinha hablando con él y Flick prácticamente con la mirada perdida y realmente triste, el entrenador del Barça, sin prácticamente ganas de hablar. Yo he preguntado si es que había pasado algo grave, porque realmente la imagen impacta, y lo que me decían es que probablemente forma parte de lo decía Hansi Flick en la rueda de prensa, ¿no? Que hoy lo importante eran los 3 puntos, pero que hay cosas del equipo que no le acaban de gustar y que él intenta corregirlas y ve que seguramente no lo consigue como a él le gustaría. Hoy ha dicho, por ejemplo, que el equipo no tiene la intensidad de la temporada pasada, tampoco tiene el control que veía el año pasado en el Barça, y todo esto hace que él vea un Barça un poco débil. Y de ahí seguramente pues esta imagen de Flick al final del partido, aunque después se ha ido animando. Pero esto va a salir, ¿eh? O sea, va a salir. La razón por la que está así va a terminar saliendo seguro. La imagen es muy potente. Es muy potente, sí, Hansi Flick no ha querido esconderse de la imagen. O sea, Flick sabía que poniéndose ahí, exponiéndose en ese lugar, podía haber una cámara que recogiera esa imagen, y aún así lo ha querido expresar y ha querido que se viera y que se difundiera, ¿no? Por lo tanto, lo que me lleva a pensar es que él no ve mal que se sepa, ¿no? Y al final yo creo que se va a averiguar lo que es, porque es una imagen de seriedad extrema. No sé si tiene que ver con lo deportivo, si es algo extradeportivo, pero se va a terminar sabiendo. La imagen, Pulido, invita a pensar incluso que es algún tema personal. Hoy, por ejemplo, De Jong ha sido baja en el partido por una cuestión familiar, y cuando tú ves a Hansi Flick, la verdad es que en ese momento piensas, hombre, a ver si ha pasado algo o hay algún tipo de problema importante, pero yo ya te digo, he preguntado a gente muy cercana al vestuario y decían eso, que la sensación que tienen es que Hansi Flick está preocupado porque ve al equipo bastante débil en este aspecto y lejos de lo que él cree que tienen que demostrar en el campo. Jordi. Bueno, creo que es una imagen que no se puede disociar de lo que pasó en el partido contra el Chelsea, y creo que Adrián nos da las claves. Él tiene la información. Probablemente a Hansi Flick le gustaría ver a un Barça que hiciera otras cosas, que hiciera más cosas. Hay cosas que no le acaban de gustar. Quizá vea un Barça débil, quizá vea un Barça con desajustes defensivos, y luego él, la admisión en rueda de prensa, que no le está pareciendo que ni la intensidad ni el control sean como las de la temporada pasada. Y ahora yo ya me lanzo también a aventurar, quizá él en su cabeza, pues cada uno tenemos nuestros dilemas. Tiene Hansi Flick en la cabeza dilemas en relación a la línea, a la línea defensiva. Él confía en que tiene que mantener con firmeza y con convicción la esencia de lo que él pretende para este Barça. Él siempre ha dicho que su idea, su planteamiento solo puede funcionar con futbolistas al 120%, en magnífico estado de forma física, y que además se apliquen con toda intensidad. Bueno, pues son muchas las cosas que posiblemente pasen por la cabeza de Hansi Flick, y espero que no sea algo de alcance personal y que se limite a estas cábalas de carácter pero la imagen deportivo. Es muy emocional, ¿eh? O sea, claro, es un tipo transparente, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿eh? Y que todas esas ideas futbolísticas las puede tener en su vestuario, en su despacho, en su oficina, y analizarlas, pero que haya querido públicamente, o que no le haya importado que públicamente se vea esa escena, esa imagen que está dando la vuelta al mundo y que va a ser noticia y que va a tener recorrido en los próximos días, a mí me parece muy llamativo. Yo creo que no le importa mucho lo que haga públicamente. Por ejemplo, en aquella polémica con Luis de la Fuente le importó muy poquito la repercusión que pudiera tener a nivel público. Le he visto
criticar o por lo menos decir hay que mejorar en las últimas semanas varias veces. O sea, los mensajes los manda de manera gestual y de manera también en las ruedas de prensa con sus palabras. O sea, yo creo que él está sufriendo esta temporada. Él ve que las virtudes que tenía el Barça, su Barça del año pasado, se mantienen a duras penas y los defectos desde luego se mantienen con creces. Esos problemas que tiene atrás para defender yo creo que siguen apareciendo puntualmente y bueno, pues está manteniendo al equipo como puede, pero ve que no todo es tan brillante como era del año pasado. Recuerda que él ya se arrancó, por decirlo así, con aquel mensaje en rueda de prensa de los egos y que los egos matan el éxito. Sí. Bueno, pues es evidente que tiene... Y con Lamine incluso, o sea, es que no se ha arrugado con nadie. Sí, pero es un entrenador, lo hemos dicho desde siempre, que en las ruedas de prensa siempre se ha mostrado cristalino con lo que piensa y los mensajes que ha mandado a la plantilla o a quien considere oportuno, lo ha dicho en rueda de prensa, no se ha escondido, cosa que se agradece, por otra parte. Sin duda. Y venimos, iba a decir, del partido ante el Chelsea, de la derrota dolorosa en Londres, donde Flick después del partido dice que él, a pesar de la derrota, está viendo cosas positivas en el equipo y que ve a los jugadores entrenar y que están a un nivel altísimo y que está convencido de que el Barça va a volver. Es decir, el mensaje que lanza Hansi Flick es totalmente optimista. Quiero decir que en pocos días no ha podido cambiar tanto la película, pero no sé, aquí hay algo que no acaba de cuadrar, porque viene del mensaje súper optimista a pesar de la derrota y hoy, bueno, en rueda de prensa ha dicho que sí, que lo importante son los 3 puntos, pero que hay cosas a corregir, etcétera, y vemos esta imagen en el banquillo que realmente a mí me ha llamado muchísimo la atención. Hablando de imágenes, lágrimas en los aficionados de Flamengo, Aritz. Sí, ha ganado la Copa Libertadores, Flamengo, la 4ª en su historia, la 3ª en 6 años. Estamos viendo ahora la imagen de Felipe Luis, el ex jugador del Atlético de Madrid, el técnico de Flamengo, llorando a moco tendido. Sí, a moco tendido, pero es un éxito tremendo de un técnico joven con una gran proyección, que había sido campeón de la Libertadores sub-20 con este equipo. Le dieron la alternativa casi de rebote en la primera plantilla y en muy poco tiempo lo ha hecho también campeón de la Libertadores absoluta, así que protagonista total, Felipe Luis, el que fuera jugador del Atleti, de este Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Compungido, en este caso, lágrimas de tristeza, Víctor Roque, Lo hemos visto ahí al final. Sí, ha fallado un gol además ahí al final, muy a última hora, que era el empate a 1. Al final se lleva el premio Flamengo con ese gol de Danilo en el minuto 68 de partido, 1-0. Pues nada, enhorabuena al Flamengo y a sus aficionados, que seguro que tenemos alguno escuchando el carrusel en el día de hoy, campeón de la Libertadores. ¿El Barça qué te ha parecido hoy, Jordi? A mí lo que más me ha gustado, o creo que más importancia tiene, es el regreso de Pedri, porque para mí es el mejor jugador que tiene el Barça. Sí. Bueno, ha habido luces y sombras, y en estas luces, en efecto, el faro de Pedri. Hay un Barça con Pedri y hay un Barça sin Pedri. Él es el corazón del Fútbol Club Barcelona, el corazón es el principal órgano vital, y el hecho de que no está Pedri, el Barça lo acusa y mucho. Pero bueno, luego también ha brillado Rafinha, para mí el mejor del partido de Rafinha, por lo Rafinha que ha supuesto... empieza a ser el del año pasado, porque ha empezado un poquito diferente, no tan a full, pero ya se empieza a parecer a esa Rafinha que fue diferencial el año pasado. Totalmente, un capitán que es energía, que es atacar al espacio, que es agresividad, que es amenaza en esa banda izquierda. Lo ha reconocido el propio Denis, ¿no? Cuando ha dicho que nos ha penalizado, decía él, nos ha penalizado mucho su banda izquierda, en la que ha brillado en efecto Rafinha. Pero ciertamente, en lo individual, bueno, el regreso de Rafinha, el regreso de Pedri, futbolistas que marcan la diferencia, pero además un magnífico partido de Dani Olmo. Sí. Ostras, 2 golitos para la confianza y luego un porterazo como una catedral, digamos, que ha evitado el empate, etcétera, 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 y ya digamos ha sido las comparaciones son odiosas, pero es una parada muy Casillas, Sí, vamos, pero realmente la primera parada, de Sevilla, por eso famosa, lo digo, cuando se levanta como un resorte y consigue detener el balón con las 2 manos, hay que tener ahí unos abdominales que ninguno de los aquí presentes probablemente pueda lucir. Bueno, habla por ti, habla por ti. Extrapolo mi propia condición al resto. Pero entonces, Gerard Martín, pero bueno, al margen de las bromas, en lo individual vemos noticias muy positivas, en lo colectivo hemos visto cómo el Barça, insisto, en ese dique de contención sufre muchísimo. Hemos visto como al Barça le faltó más posesión y más posesión amenazante, y yo creo que esto es lo que... Y es más, una cosa que dijo Flaky en Carrusel Deportivo, que es que cuando el Alavés dio un paso al frente,
en los últimos minutos, cuando Alavés dio un paso al frente, el Barça sufrió y se le vieron las costuras. Ojo, recordemos que Cubarsí salvó el 2-2 con la punta de la bota y finalmente el tremendo paradón en el 84 de Joan García. Por lo tanto, luces y sombras. Pulido, ¿cómo estás viendo al Barça? Bueno, a mí la sensación que me da es que este juego del Barça le vale para ganar, iba a decir de sobra al Alavés, no tan de sobra porque ha pasado algún apuro, y a muchos equipos más de la Liga, este juego. Pero ¿a cuántos más le puede ganar con este juego y con estos problemas que tiene el equipo fundamentalmente en defensa? Esa es la gran duda del Barça. Este Barça es competitivo con otros equipos mucho más potentes y de mayor potencial que el Alavés. Porque claro, luego vas a Londres, que está ahí la retina todavía, y te sacan los errores y te pintan la cara, ¿no? Errores que hoy se han vuelto a ver contra el Alavés. Lo que pasa es que, claro, ni el Alavés tiene la pegada del Chelsea, ni tampoco el Barça ha tenido la poca pegada que tuvo en Londres, sino que ha tenido más pegada y ha recuperado a futbolistas que no tenía hasta ahora, ¿no? Y esa es la buena noticia del Barça, ¿no? Que se sumen al Barça, pues Rafinha, que se sume Olmo, y que Pedri vuelva a ser el Pedri mágico que haga jugar a este equipo, ¿no? Entonces, si miramos por ahí, pues recupera efectivos y puede recuperar juego. Pero es que a este equipo le siguen pasando cosas increíbles en defensa, ¿no? Sí, sí. Sigue teniendo muchos problemas en defensa, le generan muchas ocasiones de gol con mucha facilidad, y ya te digo, le vale para ganar partidos como el de hoy frente al Alavés, pero claro, luego llegas contra equipos de mayor envergadura y ahí esas costuras se te ven mucho más, ¿no? Me parece muy importante lo de Rafinha, como es obvio, ¿no? Y como ha dicho el propio Flick, porque no solo con balón es un jugador importante, sino sin balón. Yo creo que eso es también algo que el Barça de Flick del año pasado pues tenía muy arraigado, esa presión que él muchas veces lanza y que contagia en varias ocasiones a sus compañeros. Creo que es un jugador que va a cambiar mucho al Barça sin balón. Lo de Joan García me parece fundamental también, no porque hoy haya salvado en alguna ocasión, sino porque le da otra sustancia, ¿no?, a la portería del Barça. Se ve una seguridad que con Szczęsny por supuesto no existe. Y luego lo de Pedri, o sea, es que son tres jugadores que le van a dar un salto de calidad, pero todo ello sin resolver el gran problema que está teniendo el Barça, no solo este año, sino el anterior también, que es que le llegan en oleadas con mucha facilidad y es un poco ruleta rusa. Unos días, si tú estás bien en ataque, puedes ganar porque tienes el mejor ataque o uno de los mejores de Europa, pero te llegan tanto que en muchos partidos estás tan expuesto que pierdes. Por eso decía lo de que... Dicho esto, perdona, sí. Iago, dicho esto, voy a decir una obviedad, pero vamos a remarcarla. Con Pedri ganarás control, ¿eh? Cuidado. Punto de falta de control, de falta de someter al adversario. Le ha pasado al Atlético de Madrid, que tiene un jugador muy del estilo, que es Alex Baena, le ha cambiado el Cholo Simeone en el descanso, y el Atlético de Madrid ha perdido ese control, o parte de ese control que tenía, y Pedri es lo que le da esa estabilidad al Barça. Claro, y además, fíjate que Pedri llevaba un mes sin competir y prácticamente parece el mismo que se marchó. Que falta desde hace un mes. ¿Titular para el Atleti? Hombre, claro, yo creo que sí, ¿no? Necesariamente tiene que ser, creo yo, vaya, no sé, Adrián, cómo lo ve, por lo menos los primeros 60 minutos o por lo menos el primer tramo importante del partido. Tiene que ser titular, porque... Didi, perdona. Yo a Pedri le pongo muy rápido, hasta hoy pensaba que yo tenía dudas de si iba a ser titular frente al Atlético, porque viene de un mes de inactividad y porque al final las lesiones musculares son muy delicadas, pero viendo el nivel que ha demostrado hoy Pedri jugando media hora, claro. Yo me inclino más a pensar que probablemente pueda ser titular el martes frente al Atlético. Sí. Un partido decisivo. Está como se fue. Ahora, ciertamente, la primera parte tú la coges, disparos a puerta equilibrados. Ha sido un partido... No, es que a mí el Alavés me ha gustado, ¿eh? Pero al final tú tienes, el Barça, digo, un punto de talento, un punto de calidad, un punto de eficacia que el adversario no ha tenido. Yo quería poner el foco en la parada de Joan García, que me parece una parada de estas que recordaremos al final de... La que se parece a la de Casillas en primera, Sevilla, la que era la de los abdominales. Es con la empate que era a uno. para el 2, no, era para el 1-2. Sí, para el 2. Claro, era empate a 1. Es que esa parada marca el partido. Exacto. En la jugada siguiente marca el Barça el 2-1, por lo tanto es una parada de valor no solo por lo
buena parada que es, sino también por el momento del partido que era. Y quería enlazarlo con que, es una balsa de aceite la selección de Luis de la Fuente, pero me da la sensación de que Joan García va a meter en un apuro a Luis de la Fuente con este tipo de paradas, ¿no? Porque el debate, en función también de cómo estén el resto de porteros de la selección, va a estar ahí cada vez más. Y le va a meter en un problema. ¿Tú crees, Pulido, que de la Fuente va a tener alguna duda no sé, de cara al Mundial? Yo creo que le va a generar un problema. Pero ¿para qué meterse en ese lío? Mientras le funcione Unai Simón como le está funcionando a día de hoy, yo creo que no va a cambiar, porque ya sabemos que Luis de la Fuente además es muy de los suyos, pero evidentemente el debate va a estar ahí si Joan García sigue a este nivel. No, pero el problema es que el debate está ahí desde hace meses y no sí, ha cambiado nada. Pero con cosas como las de hoy, el debate se amplifica. Bueno, pero eso lo ha hecho ya en el Español antes. O sea, todo lo que está haciendo ahora en el Barça ya lo había hecho en el Español. El problema es que, para mí, el debate... Sí, pero el foco mediático no es el mismo. Sí, evidentemente. Pero para Luis de la Fuente, si hay debate, es para ser titular de la selección. O sea, no es para llevarlo como tercer portero, que te va a generar no un conflicto, pero un debate. Si va Remiro, pues nadie va a dudar que sea el tercer portero, pero si va Joan García, sí que tienes un problema. Por eso decía que le iba a poner un problema, porque al final esa es la clave de la historia. Y es que si tú tomas la decisión de apostar por Joan García, es complicado que esa apuesta sea para que sea el tercer portero de la selección. O es el primero o no la puedes poner. Por eso digo que en función de cómo estén los demás, va a estar ese debate mayor o menor, creo. Y no nos olvidemos de David Raya, que es el portero de la mejor defensa de Europa ahora mismo. Y del equipo probablemente más en forma, que es el Arsenal. Y dicho esto, y por completar el partido del martes entre el Barça y el Atlético de Madrid, es lo que decíamos ahora, y os la tiro a todos. El Barça, con los problemas que está teniendo de defensa, con lo que está concediendo, con el Atlético de Madrid delante, te va a meter en problemas, Y el Atlético de Madrid, con la calidad que tiene arriba y con los jugadores que tiene, como Julián Álvarez, que se le caen los goles, y Juliano, que está, para mí, el jugador más en forma a día de hoy del Atlético de Madrid, estos te castigan, Sí, sí, totalmente. Bueno, yo ya antes te decía y me reafirmo en ello, para derrotar al Atlético no te bastará solo con igualar su intensidad. Hansi Flick tiene que ver cómo mejora la posesión, cómo hace una posesión más rica, cómo consigue que el equipo se junte, cómo consigue, digamos, que las líneas no se separen tanto. Esto es fundamental. Y que ajuste la línea defensiva, que ya lo está haciendo, que no sea un acordeón, y si tiene que adaptar alguna cosa, si tiene que modular alguna cosa, si tiene que tocar alguna cosa de la esencia, hágase. Hágase. Y, por cierto, del partido de hoy, Iago, hay una cosa que también tenemos que destacar, por lo menos para mí, muy destacable, que de los 11 futbolistas del 11 inicial de Hansi Flick, 9 futbolistas eran catalanes. Me parece realmente una cosa en el mundo actual, en el mundo global, me parece una cosa brutal. 9 catalanes, 7 de la Masía. Ojo en los tiempos que corren. Un orgullo, ha dicho Marc Bernal, yo este orgullo también lo comparto, e incluso ha dicho el propio Gerard Martín que con Casado lo habían comentado. Es algo que viven con entereza. Lo digo porque hemos destacado muchos defectos, pero hay una virtud en este Barça de Hansi Flick que está plagado de culés. El Barça de Hansi Flick está plagado de culés y esto, a mi juicio, supone un plus. Por esto destaco, perdona Iago, esta cifra que me parece interesante. 9 tíos catalanes de los 11 titulares. Me parece muy bien, de hecho, por eso... Que esto solo lo iguala probablemente el Athletic Club. Por eso iba a decir, ahora puedes entender por qué soy tan del Athletic Club. Ahora llega Aritz a darme el palito. Hombre, ya te lo diría yo, pero bueno. Porque, bueno, es igual. No, es igual que Dick completa. Quiero decir, aunque no sea al 100%, digamos que juegan con gente de la casa en un alto porcentaje, ¿no? Sí, bueno, de la casa, de que la casa es tan amplia que llega más allá. Es mejor una casita a 800 metros que 50 metros cuadrados, ¿no? Sí, eso es verdad. Pues ya está. Cambio un poco el tercio para poner el nombre de Dani Olmo encima de la mesa, que también me parece un jugador importantísimo, no solo para el Barça, sino para la selección, que venía un poco desconfiado en los últimos meses, diría, y hoy con esos 2 golitos y sintiéndose otra vez importante... Creo que es un jugador, sí, va a recuperar confianza y es un jugador que tiene bastante margen de crecimiento respecto a lo que ha hecho hasta ahora, esta temporada. Es que no ha tenido continuidad tampoco, Dani Olmo, pues que ha llegado desde las movidas que ha tenido, luego también es cierto que ha tenido lesiones, bajo rendimiento, le falta continuidad. Sí, pero hoy fíjate que el Barça, la sala de máquinas, era toda la Masía, toda la sala de máquinas integrada por gente de la Masía, los dos Marc Bernal, Marc Casado y Dani Olmo.
¿qué pasaba? Con la ausencia de Pedri, con la ausencia de Jong, tocaba dar un paso al frente a Dani Olmo, todo el mundo le tiene puesto el foco, y Dani Olmo ha dado un paso al frente. Pues ostras, también hay que felicitarle, como dice el compañero Aritz, pues ostras, es un baño de confianza para un futbolista que necesita esos goles, esas asistencias para venirse arriba. Ahora, volviendo al partido del martes, el Barça de esta semana, el que hemos visto esta semana, sin ir más lejos, lo va a pasar mal contra este Atlético de Madrid que estamos viendo esta semana también. O sea, el Atlético de Madrid de esta semana, recuperando juego y con la pegada que tiene y con la mejora defensiva que está teniendo. Partido muy abierto, ¿eh? Frente a este Barça de esta semana, ese partido lo va a pasar mal el Barça a priori. Luego veremos a ver. Le ganó el Barça 3-1 al Alavés, el Barça que se pone líder a la espera de lo que haga el Real Madrid. Vamos con la última hora del conjunto blanco. Gracias, Albets, abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo a todos. 12:26, seguimos. Estos son de los que le gustan a Pulido. ¿Quiénes son estos? Esto sí lo es. Ah. Esto sí lo es, esta es la que cantaba con Viva Suecia, Sangre. Pues Viva Suecia lo tengo ya controlado. Ya lo tienes controlado, ¿no? Gracias a ti. Pues mira, si lo tocan aquí en Madrid, en la Riviera, creo que es 28 y 29, domingo y lunes. Me voy a hacer un experto musical. Bueno, pulido indie, la verdad es que el pulido indie tiene su aquel. Sí, tiene rollo, más tradicional, lo reconozco, pero oye, me estoy metiendo. Sí, mola. Javier Arraiz, ¿qué tal? Muy buenas. Es el que me gustaba era a mí. ¿Qué tal? Buenas noches. También, a Julio ya sé no le que gusta te gusta a ti también. Bueno, pero me gusta porque tú la pusiste y claro. Recuerdo de haberla... Te lo dije, que yo no lo para conocía. Salir a correr y cosas de esas, está muy bien, hombre. Bueno, yo ya no corro. Antes corría, ya estoy mayor y ya no puedo correr. Correr de cobarde. A nadar y un poco al gimnasio y un poco más. Correr ya me he hecho de mayor. Ladrones, de cobardes y de malos toreros. No, hay que correr, pero que ya llega una edad en la que las articulaciones ya te van machacando. Hay que moverse. ¿Cómo está el Real Madrid? Pues está confiante, que diría Cristiano. Está bien, ha mejorado después de la victoria en Atenas. Bueno, se ha hablado del tema, bueno, se lo he sacado yo también porque con lo que dijo ayer Laporta, que bueno, pues evidentemente es muy de Laporta lo que dijo ayer, ¿no? De que el Madrid tiene barcelonitis y tal, pues yo le he preguntado a Xabi Alonso sin mucha confianza porque imaginaba que no me iba a decir gran cosa, pero me ha dicho más de lo que yo pensaba. Bueno, a mí ya que le preguntara, que era una pregunta obvia, que no tiene ningún mérito porque era una pregunta obvia, preguntarle hoy a Xabi Alonso sobre lo que dijo ayer Laporta, el presidente del Barça. Y ha dicho esto. Bueno, ya sabemos, hay mensajes hoy en día de todas partes populistas que caen para su parroquia y bueno, nosotros centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganarlo de una manera deportiva, de una manera merecida y cada partido es una prueba para ello, ¿no? Y hay que demostrarlo. Ganarlo de forma merecida, creo que ahí, como decía antes Dani Garrido, está un poco la llave de la respuesta, ¿no? Una respuesta populista por parte de Laporta y luego que de forma merecida. Yo creo que ahí ha querido dejar un mensaje Xabi Alonso a su manera, ¿no? Llamar populista a Laporta es definirlo, O sea, no es pero más allá una cosa, de eso. Javier, está en plena campaña ya. Claro, que siempre tengo que hacer de Pepito Grillo, pero puede ser que en el corte hable de las dos partes, populista el mensaje de las dos partes. Pues ser? No sé, mira, no entró a la cabeza de Xabi Alonso. Coincidí con él en el ascensor porque estábamos en el mismo hotel a ver si y me dio los buenos días cuando yo iba al gimnasio y él iba a la charla técnica y me preguntó si ya estábamos en el mismo hotel, como hace años que no pasaba nada, por coincidir prensa y jugadores, que fue una coincidencia, y me faltó preguntarle esto, si también este mensaje también era para el Real Madrid, pero imagino que iba dirigido al Barça. Creo que en el corte que has tirado me ha parecido entender como si las dos partes se cruzaran mensajes populistas. Yo no lo he entendido así. Yo creo que eso es. No, el corte que has tirado. Que quiere decir que Xabi Alonso le está contestando de forma populista también. Es lo que entiendo yo. No, que de las dos partes, Madrid-Barça, Barça-Madrid, se cruzan las dos partes, se cruzan mensajes populistas. Pues esto es lo que me ha parecido entender en el corte. No, yo no. Literal, yo he entendido que lo que ha dicho Laporta para Xabi Alonso es populista. Es lo que he entendido yo, pero con eso te contentaría, Jordi, porque vamos, porque me ha parecido un pellizco las dos bandas. No, yo creo que el mensaje era unidireccional, O sea, quiero decir, no lo tirarías de nuevo. Una única. Se lo preguntamos a Xabi Alonso el próximo día. No, tíralo si quieres que has tirado otra vez. Venga, vamos a escucharlo. Venga, y salimos de duda.
Sí. Bueno, ya sabemos, hay mensajes que hoy en día de todas partes populistas que caen para su parroquia y bueno, nosotros centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo. Ojo, ganarlo de una manera deportiva, de una manera... Ya te lo puedes llevar, si ya hemos oído el inicio. ¿Tú has oído, Yago, que dice mensajes de todas las partes populistas? Pero yo creo que se refiere a la sociedad en general. Claro, a la sociedad en general. Pero en esa sociedad, ¿esto está el Real Madrid. Sí, está toda la sociedad. Habrá madridistas, culés, habrá de un partido político, de otro y de todo. Pero te ha parecido pertinente, ahora estoy un poquito más de acuerdo con Jordi, ¿eh? ¿Ves? Claro. No, que utiliza el larguero hay que escucharle. Utiliza el plural majestático, en el que entramos todos dentro de eso, pero yo creo que evidentemente el mensaje tiene una dirección. Hombre, está claro, el mensaje tiene una dirección, aunque Jordi lo interpretaba, vosotros lo interpretar, que es cierto que si interpretas palabra por palabra, lo puedes interpretar así. Visto. De cara al partido, bueno, ha hablado también Xabi Alonso sobre la relación dentro del vestuario, que mucho hablamos fuera y llevamos hablando muchas semanas y lo que viene por delante, pero ha querido dejar claro que dentro, unidos todos, ¿no? Sí, quizá también sea un mensaje para nosotros, que hemos contado aquí en la cadena SER, que había... Bueno, también pues, es unidireccional. Efectivamente, puede ser un mensaje para... Porque alguno me ha dicho de broma, después, la pregunta ha sido de Toribio, de Radio Marca, y dice, a lo mejor, os lo decía a vosotros, ¿no? Pues puede ser, vamos a escucharlo. No, yo siempre he sentido que el equipo estaba muy unido, que todos teníamos claro cuál es el objetivo de esta temporada, si queríamos llegar a mayo, a abril, en los momentos importantes, con posibilidades para todo, tenemos que estar en el día a día muy conectados, la conexión es muy buena, en los momentos buenos estamos juntos, en los no tan buenos también, y son cosas que pasan en el fútbol, en todos los equipos, y nosotros tenemos esa buena comunicación, esa buena conexión en el día a día para que eso sea muy sólido. A pesar de todo, lo que suene y lo que quieran, nosotros somos muy sólidos desde dentro. Eso suene y quieran, nos ha mirado a nosotros, o sea que a todos, o sea que a lo mejor. Claro, sí, pero vamos, que también te digo una cosa, que a mí Xavi me parece un acierto de entrenador, me cae muy bien, creo que lo va a hacer bien, no sé si soy muy optimista, pero creo que va a dar con la tecla y que ha rectificado un poco el rumbo, porque yo creo que es un buen tío, es lo que pienso sinceramente, le conozco hace tiempo y me puedo equivocar, no soy amigo suyo, ser amigo es una palabra muy gruesa para mí, pero sí conocido y me parece que es un buen tío y creo que lo va a hacer bien en el Madrid, pero ha habido problemas, o sea que con Vinicius ha habido problemas, no es tan difícil tener problemas con Vinicius, ha habido problemas con Fede Valverde, un poco más complicado, pero también los ha tenido porque lo ha tenido con Fede Valverde, y es normal porque al final es el responsable del Real Madrid y busca el beneficio del conjunto, y a veces hay individuos dentro del conjunto que miran más por ellos que por el conjunto, y por eso Xabi Alonso ha tenido problemas. Cuando en una rueda de prensa 16 preguntas es sobre el ambiente, sobre si hay conexión, sobre si hay entendimiento, es porque los periodistas que cubrís habitualmente la información del Real Madrid, tenéis información, habláis con gente, y si esto fuese una balsa de aceite y no pasase nada, este tema no estaría encima de la mesa. Por eso, que y no pasa la nada. Noticia sería que hoy saliese Xabi Alonso y decir, pues mira, no me aguantan, el clima está súper caliente, entro en el vestuario y son todos caras largas, eso sería noticia. Otra cosa es que coincida con la realidad. Yo creo que algo hay, lo que no sé es el grado al que llega de esa situación que se está comentando y que él dice que está todo perfecto en el vestuario. Bueno, el grado es que hace un comunicado a Vinicius y cita todo menos a Xabi Alonso. Por ejemplo, porque el Real, pero a mí me parece que cuando llega un comunicado tampoco respalda públicamente ante esa situación a su entrenador. Sí, correcto, pero vuelvo a decir o sea, lo mismo que dije aquel día. ¿Dónde está el problema? Claro. En ese comunicado el problema no es Vinicius con Xabi Alonso. El problema ese día, con ese comunicado, es Vinicius con el Real Madrid. No con Xabi Alonso, porque como se ha visto luego, o como dijo el otro día Xabi Alonso en la rueda de prensa, he hablado con el presidente o hemos hablado... Quiero decir con esto que yo creo que Florentino Pérez no va a aguantar una segunda temporada de jugadores que ponen caras, que hacen gestos, que no dan todo sobre el terreno de juego, que le ponen al entrenador como le pusieron a Ancelotti el año pasado contra la espada y la pared. No, en el segundo año en el que pasa esto, las miradas se dirigen hacia los jugadores. Que evidentemente el parapeto que tienen y han tenido siempre en el Real Madrid es el entrenador, eso es así. Seguramente salga Xavi antes que otros de ese vestuario. Pero que las miradas se dirigen tanto a los jugadores como a Xabi Alonso, eso es así.
Sí, pero podría haber apoyado más Florentino a Xabi Alonso en esa historia y no lo ha hecho, al hilo de lo que estás comentando, Ari, y no lo ha hecho, y lo ha dejado bastante solo en esa guerra con Vinicius. Pero yo quería comentar que me parece noticia, y vamos a tener mañana la oportunidad de verlo en el partido, si efectivamente se confirma ese cambio de rumbo de Xabi Alonso. O sea, esto sí que me parece noticia, y es que él vino con una idea de juego, con una idea de fútbol para este equipo, y que el paso de los días le ha hecho ver que esa idea de juego con la que venía, pues a lo mejor no puede plasmarla con estos jugadores y con la situación de muchos jugadores, porque no quieren plasmar esa idea de juego, ¿no? Y hoy recordaba yo a Groucho Marx, al que se le atribuye una frase muy buena, dice, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. O sea, que como que Xabi Alonso ha venido y ha dicho, oye, estos son mis principios, yo quiero que se juegue así al fútbol, pero la realidad de esta plantilla, de los egos, del fútbol de esta plantilla, de situaciones personales de cada uno, le ha llevado o le está llevando, y me parece la noticia de esta semana, contada aquí en la SER, a ir recogiendo un poco de cable y cambiar el rumbo de lo que tenía previsto en un principio. Y parece ser, y vamos a confirmarlo mañana y en las próximas semanas, que no tiene mucho problema en hacer esto Xabi Alonso, en esto de, oye, pero tiene que dar estos serán mis principios, pero tengo otros. Quiero decir, si tú empiezas la temporada con una idea y no funciona, pues tendrás que cambiarla. También es cierto que Xabi Alonso se ha encontrado con muchos lesionados y muchas bajas, que es lo que decíamos del Atlético de Madrid desde el arranque de temporada, que no ha terminado de poder trabajar con todos los jugadores. Ahora llega este partido con un montón de bajas en defensa, en el partido anterior en Champions 3/4 de lo mismo. Que no es excusa, pero que son dificultades que se ha encontrado también, ¿eh? Lo que se ha encontrado es una plantilla viciada, ha heredado unos defectos en la plantilla en lo que a esfuerzo, solidaridad, ejercicio de compañerismo respecto unos con otros, y desequilibrios en cuanto a roles y galones en la plantilla, que es muy difícil de solventar. Pero esto lo sabía Aris, cuando fichó por el Madrid, lo único que tenía que haber hecho es ver los partidos por televisión. Porque él ha estado en ese vestuario como jugador. Sí, seguro que los ha visto. Sí, evidentemente se nota que ha estado en ese vestuario como jugador, porque un técnico que lleva 2 años y medio de carrera profesional, que le hayan metido en esta última semana o en estas 2 últimas semanas la presión que le han metido y cómo ha salido en las ruedas de prensa, como no hubiera salido un técnico novato, la realidad, eso es porque tiene un bagaje como jugador, esa es la gran diferencia. Pero yo creo que lo que está intentando es darle una vuelta de tuerca, que es muy difícil por la idiosincrasia de la plantilla del Real Madrid, pero que aquí hay unos problemas que vienen de la dejadez que estos últimos años ha habido en cuanto a confección de la plantilla y en cuanto a egos de ese vestuario, para mí. Pero aquí hay otra cuestión. Es el Real Madrid, que esto no es el Leverkusen, que además todo fue de cara y todo fue fantástico y todo mérito suyo, hizo historia con el Bayer Leverkusen, eso no se lo va a quitar nadie, pero es que ha ido del Bayer Leverkusen, que fue todo de maravilla, al banquillo probablemente más exigente del mundo. Y aquí te pasa por encima todo esto. Y luego hay otra cosa, al final a Xabi Alonso se le encarga la transformación. Ostras, y yo creo que Xabi Alonso dice, ostras, transformar las cosas, esto va a requerir un poco de tiempo, pero en el Real Madrid, pues el tiempo es limitado, es un tiempo ajustado. Entonces aquí lo que ha sugerido Julio Polido, que es interesante, que ya lo hemos hablado esta semana también en el conjunto de los sanedrines del Larguero, es si en el fondo, a partir de mañana, o ya estamos viendo un cierto cambio de método en la forma de hacer de hablaría bien de Xabi Alonso, ¿no? Claro. Eso hablaría bien de Xabi Alonso. En la vida tú no puedes tener una idea. No sé yo qué decirte, tú debes tener una idea de llegar a una empresa. Olvídate del Madrid, una empresa. Y yo tengo en la empresa pues un director general, tengo un responsable de personal, tengo a un chico que acaba de llegar y tengo que saber manejar esa empresa. Pues Xabi Alonso, que conoce la empresa, tiene que saber manejar esa empresa. Y, por ejemplo, hoy le han preguntado con buen tino, y ya no recuerdo, compañero, si no lo diría. Ah, sí, ha sido Tatiana Mantovani de TNT Sport. Le ha comentado, hemos visto que ha cambiado un poquito el Real Madrid, que antes iba a la presión y al Madrid le interesa correr, un poquito bloque bajo y que arriba Vinicius y Mbappé corran. Pues una pregunta muy pertinente. Y Xabi Alonso ha dicho, bueno, pues queremos seguir presionando, pero es verdad que tenemos jugadores que les gusta correr y cuando tengamos que atacar un bloque bajo... Le ha faltado pues decir que no le gusta presionar, que le gusta correr, pero que le gusta menos presionar. Pero a lo que te iba, Julio, perdona... no, pero eso es bueno. Habla bien de Xabi Porque ha llegado a esa empresa que es el Real Madrid, que él conoce... Ha llegado para ganar.
O sea, no, se le fichó No, para ha llegado ganar. para ganar, Julio. Sí, pero lo que yo más he oído en las primeras semanas de Xabi Alonso es que se había fichado a Xabi Alonso para que todas esas cosas que apuntaba antes Aris, que eran vicios de la temporada pasada, los fuera limando poco a poco y fuera haciendo su idea de juego en el Real Madrid, porque los jugadores se habían acostumbrado demasiado a la mano blanda de Ancelotti, etcétera. Si ahora resulta que estamos recogiendo caña porque vemos que ese método no vale para el Real Madrid, Julio, porque los futbolistas... Para mí, perdona, estás equivocando el discurso, no está recogiendo caña. O sea, lo que ha llegado esta semana en la Ancelotti, SER, y te acabo de escuchar ahora mismo que había un cambio de rumbo. Te he escuchado hace 5 por minutos. eso estoy diciendo que ha cambiado un rumbo porque se ha dado cuenta Xabi Alonso que no todo puede ser lo que él tenía prefijado en su cabeza. Pues eso digo, pues se le Bueno, fichó como precisamente tú cuando llegas para a una eso. empresa quieres hacer algo y dices, oye, no puedo cambiarlo todo porque si cambio todo pierdo un poco la esencia de estos jugadores. Y yo, por ejemplo, a Vinicius y a Mbappé me interesa que sí, que corran, que presionen, pero también tengo que tenerlos frescos para ir a la contra y buscar al equipo rival porque me va bien así jugar así al Madrid. No nos olvidemos que Xabi Alonso, aparte no creo que sea un error, un acierto, creo. de ser dirigido por Guardiola, que pues muchos parecía que cuando llegó al Madrid con esa presión y tal, pues tenía que ir por esa escuela, pero también lo dirigió Mourinho, también lo dirigió Benítez, también lo dirigió Ancelotti, o sea que tiene un poco de todos. Yo creo que ponerle una etiqueta exclusiva a lo que Xabi Alonso entrenador me parece reducirlo mucho, la verdad. No, pero a lo que te iba, Aris, es un que minuto para la desco, dale. Que esta ha sido una semana de reuniones en el Madrid, de Florentino con Alonso, Alonso con Florentino, supongo que los futbolistas, etcétera, para ver qué errores se han podido producir. Y parece que se sugiera un cambio de método con menos pizarra y menos no sé qué y más, oye, que me sale más a cuenta que Vinicius y Mbappé corran. Veremos si esto se va confirmando y por lo tanto sería ciertamente una modificación del método que hasta ahora ha tenido Xabi Alonso. Bueno, veremos por dónde lleva ahora el Real Madrid Xabi Alonso, a ver cuál es el método que utiliza y a ver si le funciona. Está claro que desde que ha llegado no ha terminado de funcionar, no ha dado con esa tecla que decíamos, y en el Real Madrid hay que ganar. Como en el Real Madrid, como en el Barça. Hay que ganar todos los partidos. Y de momento ni las sensaciones son buenas o del todo buenas, ni se están ganando todos los partidos. Y el partido de mañana, ojito, que es un Girona que ha empezado muy mal la temporada, que es un Girona que está mal, que está metido en la parte de abajo, pero precisamente cuando juegas con un equipo que está tan mal es un partido trampa, porque es de esos partidos, que se me entienda lo que quiero decir y sin perderle respeto a nadie, que tienes mucho más que perder que ganar. En fin, mañana veremos qué es lo que pasa. Os despido a todos, que me voy a ir a Sevilla, que mañana tenemos derbi sevillano. Pulido, Jordi, Aritz, Herráez, gracias a todos, un abrazo, hasta mañana. Saludos. Hasta luego a todos. Igualmente, adiós. Vago por la calle buscando sensaciones nuevas. Todo suena a lo mismo, se me agotan las ideas. Pues lo dicho, mañana a las 4:15 en el Ramón Sánchez Pizjuán tenemos ese Sevilla-Betis. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué contamos del Sevilla, Santi? Bueno, pues que ha habido hoy un entrenamiento a puerta abierta que había anunciado el club para que muchos aficionados, que han sido esas más de 13.000. cosas molan, hay que recuperar ese tipo de cosas. Sí. Había un buen ambiente. Ha aparecido Navas, que es un poco el bastión que le queda al Sevilla, aunque no dentro del equipo, pero sí como refuerzo moral después de años de triunfos y ahora de estas complicaciones permanentes con la clasificación, que puede meter en la convocatoria. De hecho, lo ha realizado así el técnico del Sevilla, Azpilicueta, Carmona e Isaac, que no están Vargas ni Sou, en este caso ni Suazo, el lateral izquierdo en las convocatorias porque está lesionado desde el último partido, y que el Sevilla busca una victoria frente al Betis que le permita ver también el mundo de otro color, porque de los últimos 5 partidos ha perdido 4, ha ganado 1, así que necesita mañana también Almeida, hombre que vive los derbis allí en su país, el Boca River. Lo vivía para River de forma absolutamente apasionada. Ya veremos mañana qué ofrece el argentino a pie de campo. Florencio, ¿qué contamos del Betis? Pues que cayeron como moscas los futbolistas más importantes desde el pasado domingo con la expulsión de Anthony, que al final no hubo éxito en los distintos comités para que siquiera le dieran la cautelar. Después cayó también Isco lesionado con Amrabat. Ojo, porque Amrabat no está descartado por completo. Lo Celso ya venía también tocado y, según ha dicho Pellegrini, no va a estar tampoco en el partido de mañana. No ha habido siquiera convocatoria, pero nos quedamos en un derbi por parte del Betis sin sus 3 futbolistas con más
valor, digamos, ¿no? Isco, que ha aparecido hoy en el entrenamiento con muletas, se espera a ver si puede llegar la semana que viene contra el Barcelona, pero va a ser una cuestión de 10-15 días, sin Lo Celso y sin Antony por la sanción. Veremos si está Amrabat. No ha habido convocatoria todavía, precisamente por eso, para ver si puede recuperar algún futbolista, Manuel Pellegrini, que hoy ha realizado entrenamiento en la Cartuja ante unos 10.000 espectadores aproximadamente, con muchísimo ambiente y con muchas ganas de derbi por parte del Betis, y con ese reto de Pellegrini, que tiene muchos récords en el Betis, evidentemente, pero que todavía en su sexta temporada, en las 5 anteriores, no ha conseguido ganarle un derbi al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Yo siempre he dicho que los derbis engrandecen la ciudad, así que cuando hay un espectáculo tan grande que produce tal convulsión, mientras mejores sean los jugadores que están dentro del campo y puedan estar todos en condiciones para ambos equipos, creo que mejor es el espectáculo. Esperamos mañana hacer un muy buen partido, de no caer en provocaciones, dedicarnos solamente a jugar al fútbol. Siendo visita siempre hay un ambiente más hostil y tenemos que tener la madurez para intentar mañana sumar los 3 puntos. Os pregunto a los dos, ¿qué partido esperáis y quién llega mejor? Lo digo porque es cierto que en la clasificación está mejor el Betis, igual ha dejado algo mejores sensaciones durante la temporada, pero las bajas del conjunto de Pellegrini me parecen importantísimas, Santi. Sobre el papel, esto le permite al Sevilla, que también tiene bajas de peso para lo que es el Sevilla actual, las de Suazo y la de Vargas, pero claro, si no está Antony, no está Isco y Lo Celso, ya veremos qué pasa con Amrabat, como decía Florencio. Quizás sus opciones de estar en la pelea por el partido han aumentado un poco con respecto a las sensaciones que viene ofreciendo el equipo de Almeida las últimas semanas. Yo es que viendo al Betis de los últimos años, temporadas, comparado con el Sevilla de las últimas temporadas, para mí el favorito sería claramente el Betis, pero con estas ausencias, igual la puerta se ha quedado algo más entreabierta para el Sevilla. Estoy muy de acuerdo. ¿Florencio? Hace 3 semanas el Betis era claro favorito, hoy no lo es tanto. Hay que tener en cuenta también un dato, el Betis en 6 salidas esta temporada, y no han sido precisamente unas salidas de las más difíciles de la Liga, solamente ha ganado un partido en el campo del Español, es decir, le está costando ganar fuera de casa. Mañana no están, como digo, los principales espadas, sí están futbolistas como Fornals, Bartra Nathan, en defensa, Abde, el Cucho Hernández, son jugadores que están dando un buen nivel y que le tendrían que dar mucho al Betis, ¿no? El hecho de no llegar siendo tan favorito por todas estas circunstancias, creo que le podría beneficiar también un poquito al Betis, que está dando mejores sensaciones en esta temporada que el Sevilla, pero también es verdad que el Sevilla los derbis los suele jugar bastante mejor que el Betis. Por cierto, Santi, tenemos que lamentar anoche incidentes graves entre ultras de los dos equipos con 14 detenidos, Los segundos de la semana, porque ya a principio de la misma los salvajes se pusieron de acuerdo para pegarse, también lo han hecho esta última madrugada, como tú cuentas, y la verdad es que esto, desgraciadamente, por más prevención que se ponga, y son partidos de alto riesgo, como saben los oyentes del larguero, parece casi imposible evitar que se enfrenten este personal que quedan vía redes para zumbarse en medio de la calle. Tiene que aparecer la policía y detener a un buen puñado, como tú decías. Gracias, Santi. Florencio, abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Buenas noches. Con el subdelegado del Gobierno en Sevilla para preguntarle precisamente por todo esto que ha pasado y lo que se espera para, no sé si esta noche y mañana. Francisco Toscano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Anoche se registraron incidentes graves en calles aledañas al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se disputa mañana ese derbi sevillano. 14 detenidos, identificados como ultras radicales del Sevilla y del Betis. ¿Qué sabemos? ¿Qué más detalles tenemos de esa reyerta? Bueno, pues efectivamente, como avisábamos en los días anteriores, que ya os lo comunicábamos, una de las principales focos de atención en los días previos al derbi, por la propia experiencia que ya tenemos, era, bueno, pues tener monitorizado los movimientos de los grupos ultra. Eso se hace de dos maneras, una pues a través evidentemente de los servicios de información de la Policía Nacional, y otra con despliegues en aquellas zonas que conocemos que son más sensibles y tienen más posibilidades. Y efectivamente la noche de ayer, alrededor de las 11 aproximadamente, pues se detectó un posible acometimiento entre grupos ultras de ambos equipos, y gracias precisamente a que ese despliegue estaba cercano, bueno, pues se pudo intervenir de manera rápida, precisamente se pudieron realizar esas 14 detenciones, y bueno, y la investigación sigue ahora mismo abierta y no descartamos que pueda haber en las próximas horas alguna detención más. ¿Se sabe qué pasó? Quiero decir, ¿cómo quedaron? ¿Cómo se inició la pelea? ¿Hay detalles de lo que pasó anoche? Bueno,
Eso ahora mismo me permitís que sea prudente porque forma parte, como digo, de la investigación, pero bueno, el modus operandi pues suele ser el habitual, ¿no? Los grupos ultras se conocen, saben por dónde se desenvuelven unos y otros y establecen siempre algún tipo de contacto, fundamentalmente a través de las redes sociales o de alguno de estos medios de comunicación, y a partir de ahí, bueno, pues como os digo, la policía pues está pendiente de este tipo de situaciones y gracias a que estaba desplegada, pues pudo intervenir de manera rápida, puesto que iban con objetos contundentes y también con material pirotécnico. Creo que habéis podido ver algunas imágenes, y ya digo, gracias a que el despliegue estaba cercano en esa zona, pues se pudo intervenir de manera muy ágil y rápida. ¿Se teme que en la madrugada de hoy o incluso mañana en la previa del partido pueda haber más incidentes? Bueno, la Policía Nacional está preparada y tiene, como bien sabéis, un despliegue permanente desde hace ya algunos días, a lo largo de las 24 horas del día, y estamos preparados para lo que pueda venir. Evidentemente, pues se han practicado 14 detenciones, como digo, no es descartable que haya alguna más, y entendemos que esto también merma la voluntad de quienes quieren estropear lo que es el Gran Derbi, lo que es cómo lo sabemos disfrutar en esta ciudad. ¿Cree usted que Sevilla y Betis tienen un problema con sus ultrarradicales? Bueno, yo creo que los clubes están haciendo importantes esfuerzos. A mí me consta porque tengo una relación fluida con ellos y bueno, el mayor ejemplo quizás fuera la temporada pasada, donde es verdad que había una situación desde un punto de vista institucional que no era la mejor, y ambos presidentes mostraron una enorme responsabilidad y dejaron todo aparcado, mandando mensajes de fraternidad de cara al derbi. Yo creo que esto también lo tenemos que poner un poco en contexto. Es verdad que son muy ruidosos, pero son una inmensísima minoría. Sí, pero esta ciudad, en todo su delegado son una inmensísima minoría que sigue entrando en los estadios y que sigue viajando con los clubes. Perdón, con los clubes a los desplazamientos fuera de sus respectivos estadios. Vemos que estos radicales siguen viajando. Bueno, efectivamente hay una normativa que es la ley del deporte, aparte de la normativa penal, y cuando se detectan este tipo de actitudes como las que vimos en la noche de ayer o dentro de los estadios, se imponen sanciones. Quienes tienen esas sanciones ni viajan, y en muchos casos esas sanciones llevan aparejado la prohibición de acceso a los estadios. Por lo tanto, quienes incumplen la normativa de la ley del deporte tienen unas restricciones que se aplican, que además me consta que se aplican. A partir de ahí, bueno, hay quien no las tiene y quien aprovecha los subterfugios legales. Pues tendremos que seguir, y ahí vamos a seguir todos, los clubes, la Policía Nacional y las instituciones, para seguir coartando y que no nos eviten a los demás disfrutar de un espectáculo como es el del Gran Derbi. ¿Qué piensa cuando hay declaraciones como en su día hizo Joaquín Caparrós, diciendo que se sentía parte, no lo venía a nombrar, pero dijo que se sentía parte de uno de los grupos ultras más radicales del Sevilla? Porque eso creo que ayuda poco. Bueno, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Ya digo, yo he puesto el ejemplo anterior de los presidentes, que son quienes son los máximos mandatarios de los clubes y son quienes quienes son los portavoces oficiales de los clubes. Y los mensajes que se reciben tanto del Real Betis Balompié como del Sevilla Fútbol Club son mensajes de calma y de que disfrutemos todos del derbi como tenemos que disfrutarlo. ¿Pero estas declaraciones le sorprendieron? Bueno, no, en la realidad del día a día no recuerdo exactamente, pero insisto, todas las declaraciones que ayuden a evitar conflictos de este tipo son bienvenidas, y las que no ayuden, pues evidentemente preferimos que no se hagan. Bueno, en este caso estamos hablando de ultras del Betis y del Sevilla, porque se han producido incidentes y porque tenemos el derbi mañana, pero creo que no es solo exclusivo del Betis y del Sevilla. Lo estamos personalizando ahora porque venimos de una noche en la que ha habido incidentes, y es que esperemos que mañana no haya nada más, pero creo, su delegado nos está de acuerdo, que hay que endurecer las leyes contra toda esta gentuza, contra todos estos mierdas que hacen que el resto de personas que van de forma normal al fútbol vayan algunas veces con miedo y se vean situaciones muy complicadas, digo a nivel nacional, y yo creo que había que endurecer las leyes y las normas contra esta gente, que no dejan de ser grupos organizados que van sembrando el terror por allá por donde pasan.
Bueno, yo, si me permites, voy a hacer alusión primero a la primera parte de tu pregunta, y me alegro que lo enfoques desde una perspectiva global, ¿no? Porque creo que, en concreto, en Sevilla es mucho más lo positivo y lo favorable de los conjuntos de las dos aficiones. Nosotros aquí estamos acostumbrados a vivir un derbi en familias que la mitad son de un equipo, la otra mitad son de otro, grupos de amigos, y no pasa absolutamente nada. Entonces quiero insistir en que esa minoría no puede empañar lo que hacemos. Comprendo que tengamos el foco mediático en determinados momentos, porque lo que sucedió ayer y cualquier enfrentamiento entre ultras es muy grave, pero quiero poner en valor que en esta ciudad el fútbol se vive de una manera muy sana y muy positiva, de manera muy mayoritaria. Y de la segunda parte, pues evidentemente todo lo que sea mejorar las normativas, mejorar las capacidades institucionales, el compromiso de la federación, de los clubes, de la liga en la lucha contra quienes no vienen a disfrutar de un espectáculo deportivo, sino vienen a hacer otras cosas y cosas muy dañinas, pues bienvenido sea. Pues nada, a ver si entre todos poquito a poco conseguimos sacar a esta gentuza del mundo del fútbol, que es evidentemente gente que no se sabe comportar en sociedad, y ahí mucho tenemos que denunciar los medios de comunicación, que lo hacemos siempre que podemos. Mucho tienen que hacer los diferentes gobiernos de las diferentes zonas de nuestro país, y mucho tienen que hacer los equipos, que no pueden proteger ni lo más mínimo a esta gentuza, insisto, que lo único que hace es ensuciar el mundo del fútbol. Don Francisco Toscano. En ese sentido, sí. Si me permite, Yago, yo sí puedo expresar y reafirmar el compromiso de la Policía Nacional contra todo este tipo de actitudes, y en una acción muy profesional dentro del marco normativo, pero también con toda la contundencia para tratar de evitar y de paliar que este tipo de situaciones se repitan, o al menos cuando sucedan, que se minimicen y que paguen quienes las cometan. No, si yo aquí de los que menos duda tengo, que es ninguna, es de la policía y las fuerzas del orden público que actúan en nuestro país, que encima se tienen que encontrar con esta gentuza y tienen que pararlos con el riesgo de recibir golpes, piedras, botellazos, diferentes pirotecnias y petardos. En fin, lo dicho, que a ver si entre todos, arrimando un poquito el hombro, conseguimos acabar con esta gentuza. Don Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno de la provincia de Sevilla, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Más resultados que nos ha dejado el día, por ejemplo, la victoria del Athletic Club en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Nos ha dejado Íñigo Martínez un mensaje en el contestador con protagonista importante. Hola, Íñigo. Hola, muy buenas. Sí, la verdad es que ha sido una victoria importante del Athletic, el equipo rojiblanco, que suma 3 puntitos que le vienen francamente bien. Pues fraguados en una muy buena primera mitad con 2 goles, el segundo golazo. Estoy aquí con el protagonista, con Nico Williams. Buenas noches, Nico, Gaón. Buenas noches, Gaón. Bueno, a ver, primero háblame del gol, chico. ¿Qué has hecho ahí? A ver, un golazo. Bueno, Berenguer sí que es verdad que me ha puesto el balón muy bueno. Solo tengo que controlar hacia adelante y decidir. Sí que lo tenía muy claro lo que iba a hacer, porque el portero me salió muy rápido y bueno, ha sido buen gol y bueno, a seguir trabajando. Pues ha sido muy chulo. Por un momento, en las imágenes, en las repeticiones de la televisión, daba la sensación de que se iba fuera. No sé si tú lo has visto o lo has visto dentro desde el principio. No, ¿para qué mentir? Yo pensaba que también se iba a ir fuera, que iba a dar el palo, pero bueno, he tenido suerte, he metido gol y bueno, seguir trabajando para que lleguen más. Oye, mala leche a algunos compañeros, que sí le has dado al suelo, te decía. No, es lo de siempre, ya les digo siempre que siempre van a por mí, así que nada. Muy feliz por los goles, por ayudar a mis compañeros, que es lo que me importa a mí, y bueno, seguir trabajando. No te voy a entretener más, ¿cómo vas de la pubalgia? Bueno, como ya lo he dicho muchas veces, creo que es un proceso, me encuentro cada día mejor. Sí que es verdad que todavía no estoy al 100% como me gustaría estar a mí, hay situaciones en el juego que todavía me limitan, pero bueno, con trabajo como lo estoy haciendo, que se está viendo en el campo, que está dando sus frutos, y bueno, muy contento. La última, Real Madrid la semana que viene, el sábado el Atlético de Madrid y luego el Paris Saint-Germain, ¿qué hacemos? ¿Temblar? No, los de Bilbao no temblamos. Nada, con muchas ganas de que lleguen esos partidos. Creo que son partidos que todo el mundo le quiere jugar, son partidos muy bonitos y bueno, con mucha ambición, con mucha humildad de afrontar esos 3 partidos, y ojalá nos llevemos muchos puntos en ellos. Enhorabuena, futbolista. Muchas gracias. Bueno, pues es Nico Williams, protagonista en el día de hoy, con ese golazo que ha metido. Y bueno, pues lo dicho, el Athletic hizo méritos para ganar en Praga contra el Slavia. Hoy ha conseguido una victoria importante, y esos 3 puntitos que le van a venir francamente bien, no solo para subir en la clasificación, sino pues también para coger algo de moral con vistas a eso, a ese tramo realmente complicado, ¿no? Con el Real Madrid el próximo miércoles en San Mamés, el sábado el Atlético de Madrid y luego la siguiente semana el Paris Saint-Germain. Pero ya lo has oído a Nico, Yago, los de Bilbao no temblamos.
Gracias, Íñigo, que estaba con Nico Williams, que le viene ahora un calendario muy exigente al Athletic Club, y decía Nico lo que decía ahora Marquínez, que los de Bilbao no tiemblan. No sé si está temblando Julián Calero. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tiene toda la pinta. Muy buenas, Yago, sí, porque el manual de una directiva es verbalizar el apoyo incondicional a su entrenador hasta un minuto antes de destituirlo, y no es precisamente lo que ha expresado Pablo Sánchez, el presidente del club, después de 2 horas de reunión con el consejero delegado y máximo accionista Pepe Dambila y con la presencia del secretario técnico, con Héctor Rodas. El mensaje ha sido de preocupación por la deriva del equipo y además anunciando que el fin de semana va a ser largo para seguir analizándolo todo. Y ese todo pasa, pues, en primer lugar, por si siguen creyendo en la figura de Calero, desde el punto de vista deportivo, una vertiente económica si hubiera que despedirlo, con un club que está inmerso en un plan de reestructuración de deuda y que lo aprobó el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia hace tan solo 4 días, y fundamentalmente si tienes atado al posible sustituto en caso de adoptar esta medida, teniendo en cuenta que el miércoles el equipo va a Cieza para jugar la segunda eliminatoria de la Copa, y el lunes 8 de diciembre visita el Sadar en un duelo directo por la permanencia. Si la decisión, Yago, durante las próximas horas pasa por el relevo en el banquillo granota, uno de los nombres que seguro estará sobre la mesa será el de Luis García Plaza, que ya dirigió al Levante en 2009, cuya etapa logró un ascenso, una permanencia en primera, pagó incluso su cláusula de rescisión para irse después de depositar 1 millón de euros al Getafe, y en aquel Levante histórico, en aquel Levante de ilustres, figuraba Héctor Rodas, que es el actual secretario técnico y fue discípulo de Luis García Plaza. Pero habrá que esperar a los análisis, a las valoraciones para saber si Calero sigue o no, pero ahora sí que queda Yago muy tocado después de la reunión que se ha producido con el núcleo duro del Consejo en la noche de hoy. Pues 2 entrenadores de primera división en situación complicada. Lo contábamos en el inicio del programa. Carrión en el Oviedo, lo tiene al equipo último clasificado, y con los mismos puntos está el Levante de Julián Calero, que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Lo contaremos. Gracias, Alemán. Hasta mañana. Hasta mañana. Además, os recuerdo que para mañana tenemos otros 2 partidos, 2 de la tarde Real Sociedad Villarreal y 6:30 Celta de Vigo Español. Hablamos también del panorama internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, muy buenas. Empezando por la Libertadores que nos contaba Aritz Gabilondo, ha ganado el Flamengo. Sí, victoria de Flamengo por 0-1. En mediada la segunda parte más o menos marcaba Danilo el único gol del partido que le ha dado la victoria en Lima, en Perú, a FLA, al equipo de Felipe Luis, que gana su primer gran título, que además sitúa a Flamengo como el equipo brasileño que más títulos de la Libertadores ha ganado, con 4, supera entre otros a Palmeiras, y hace que los clubes brasileños tengan el mismo número de copas, mejor dicho, que superen a los argentinos. Por tanto, un partido con mucha significación, otra vez final entre brasileños y con un ambiente, como siempre pasa en las finales de la Libertadores, impresionante. Aquí en Europa empezamos por Italia. El día de hoy ha ganado el Milan 1-0 al Lazio, le ha ganado la Juve 2-1 al Cagliari. Mañana tenemos un partidazo con el liderato en juego. Roma-Nápoles, bueno, es que está preciosa la Liga en Italia. Milán 28, Roma 27, Nápoles 25, Inter 24 y Bolonia 24. Está bonito, ¿eh? Sí, al mismo tiempo que está sufriendo Italia por su posible no clasificación para el Mundial, es verdad que si miramos a todas las grandes ligas europeas, la que está más emocionante de todas es la Liga Italiana. Hoy se ha puesto líder el Milan, ganando su partido contra el Lazio por 1-0. Para mañana tenemos ese partido en el que va a estar el liderato también en juego. Como decías, se enfrentan Roma y Nápoles. Si gana la Roma va a ser líder en solitario, si gana el Nápoles igualaría puntos con el Milan, así que un auténtico partidazo para el día de mañana. Hoy también ha ganado la Juve, que es importante la remontada que ha conseguido con doblete de Kenan Yildiz, y bueno, sigue peleando por la zona Champions el conjunto de Turín. En Alemania, en la Bundesliga, le ha ganado el Bayern San Pauli 3-1. Ayer pinchazo del Leipzig, y también ganó el Dortmund al Leverkusen. Sí, la victoria del Bayern bastante más sufrida de lo que podía parecer. Ha empezado perdiendo el partido, lo han empatado rápido, y la verdad es que le ha costado al Bayern poner el segundo gol en el marcador. Hasta el descuento que marcaba Luis Díaz prácticamente en un remate con el hombro no ha podido verse con los 3 puntos el Bayern de Múnich, y ya en el descuento han vuelto a marcar 3-1 y sigue líder. En este caso siguen invictos en la Bundesliga, y victoria de mérito para el Borussia Dortmund con asistencia de Fabian
Fabio Silva, del exjugador de Las Palmas, un gol de Adeyemi de cabeza, ha ganado al Leverkusen, han ganado por 1-2, así que victoria importante, como te digo, del Dortmund. Normalmente empiezo por la Premier, pero es que había traspapelado las hojitas, habrá suspendido Bruno y todo el mundo, pues siempre empiezo con la Premier, pero no encontraba la hojita, así que cuando la he encontrado, pues vamos con la Premier. Que ha ganado el Manchester City, mañana hay buenos partidos, bueno, hay un Chelsea-Arsenal a las 5:30. No está tan emocionante la Liga en Inglaterra, pero está emocionante, ¿eh? Luego juega también mañana el Liverpool en el campo del West Ham y luego tenemos un Crystal Palace, Manchester United. Sí, te diría, Yago, que va a depender bastante de lo que pase mañana en ese Chelsea-Arsenal, el nivel de emoción que pueda tener la Liga, porque si gana el Arsenal, va a seguir emocionante, porque queda muchísimo y es la Premier y cada partido es complicado, pero es verdad que ha puesto la directa, parece el equipo de Mikel Arteta, y está realmente muy sólido. Esta semana viene, de hecho, de ganarle al Bayern en la Champions. Como dices, ha ganado el City por 3-2 contra el Leeds, sufriendo más de lo que pensaban. Se han puesto 2-0, les han empatado a 2 y en el descuento marcaba Phil Foden el definitivo 3-2, doblete de Phil Foden para llevarse el partido. Buena victoria también del Newcastle y, como dices, muy pendientes de ese partido de mañana, 5:30, Chelsea-Arsenal, que además de ser derbi de Londres, pues va a decirnos cómo está la clasificación. Ahora mismo tiene 6 puntos más que el Chelsea, el Arsenal, y 4 puntos más que el City, así que si no gana el Arsenal puede haber un poquito más de emoción. Y acabamos en Francia con la Ligue 1. Ha palmado el Paris Saint-Germain contra el Mónaco. Ya sabe lo que tiene que hacer el Athletic Club para ganarle al PSG. Va a ser otra película completamente diferente, me parece a mí. Y ha empatado el Marsella con el Toulouse. El Toulouse se le da la circunstancia que el Olympique de Marsella ha podido terminar la jornada como líder en solitario hasta en 4 ocasiones y ha pinchado en las 4. Sí, es tremendo lo que le está pasando al equipo de Gervi, porque además hoy había empezado perdiendo contra el Toulouse, una muy buena primera parte del equipo de Carlas Martínez. Ha remontado, que parecía lo más complicado, porque estaba defendiéndose muy bien el Toulouse. Se había puesto el Marsella 2-1 arriba y se veían acabando la jornada de sábado líderes, y en la última jugada prácticamente del partido ha empatado Hidalgo, Marsella 2, Toulouse 2. Eso hace que el PSG, a pesar de la derrota contra el Mónaco, es verdad que han tirado más que el Mónaco, que han tenido más posesión y demás, pero el equipo de Luis Enrique ha acabado perdiendo con el gol de Minamino, pero a pesar de esa derrota sigue líder el PSG. Eso sí, si mañana le gana el Lens a Angers, el Lens, el equipo del norte de Francia, va a ser líder en solitario de la Liga Francesa. Gracias, Bruno, abrazo, hasta mañana. Otro hasta mañana. Antes de hablar de la Fórmula 1, penúltimo Gran Premio del Mundial, Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Segunda división que nos ha dejado el día de hoy. Pues una nueva victoria del Deportivo de La Coruña, que es líder y que enlaza 5 triunfos de manera consecutiva. Sí, bueno, queda mucho a la segunda división, pero desde luego la situación del Depor es muy favorable para pensar en un ascenso, en soñar con volver a primera división. Un nuevo gol de Zaka en el partido de hoy, 0-2 contra el Albacete, ya lleva 8, y después del partido, Adrián Candal nos ha dejado mensaje en el contestador con protagonista. Hola, Adri. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el autor del primer gol del Depor, un Depor líder y la ilusión en Coruña ya se nota desde aquí. Estoicos, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, vais lanzados, ¿eh? Sí, bueno, llevamos 5 victorias consecutivas, pero bueno, esto es muy largo y hay que seguir así, como estamos haciendo, trabajando y bueno, y ya veremos en mayo, que al final es ahí donde se ven las cosas, pero muy contento hoy con la victoria, porque no es fácil ganar, y más cuando vienes de ganar tantos partidos seguidos, y hoy era importante ganar y con portería 0. Hay que ir poco a poco, evidentemente, pero tiene que molar, tiene que ser, ¿no?, reconfortante ver el Depor ahí arriba, ¿no? Sí, al final eso es lo que refuerza el trabajo, ¿no? Verte ahí arriba, ves que las cosas están saliendo bien, pero bueno, también hemos tenido rachas malas y el equipo ha estado unido. Y bueno, hay que seguir así porque, como te he dicho, todavía queda mucho. Son 850 kilómetros desde Albacete a Coruña, ahora cogéis el bus y os queda un buen camino, pero yo creo que con esta victoria y la racha igual se lleva un poquito mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que llegamos sobre las 6 o 7 de la mañana, pero bueno, como has dicho tú, ¿no? Al final ganas, y si no hubiera ganado, pues imagínate, aparte de la paliza de viaje que nos pegamos, era importante ganar porque así se te hace menos. Y tú, que además estás en racha, el otro día tu primer gol en Liga, ahora el segundo, bueno, pues contentísimo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, ¿no?, de poder ayudar al equipo con goles, y sobre todo que ha servido también para llevarnos los 3 puntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta ustedes. Bueno, pues la victoria del Deportivo de La Coruña, que le deja líder, sí señor.
Y Yago, vamos a hablar del último partido. Adrián también, sí, claro. Que siempre está ahí siguiendo al Depor. Vamos a hablar del último partido que nos ha dejado el día, el empate entre Valladolid y Málaga. No termina de arrancar el Pucela, han terminado 1-1, el Valladolid lleva 4 jornadas sin ganar y sí le está yendo bien las cosas al nuevo entrenador del Málaga, Funes, que lleva 4 de 6 desde que echaron a Sergio Pellicer. De momento ha mejorado el conjunto andaluz. Después del partido ha estado Carlos Raúl Martínez con el goleador del Valladolid. Sí, con Peter Federico, autor del gol del Valladolid, ya en el vestuario un poquito más en frío y un poquito más calmado. Hola Peter, buenas noches. Buenas noches. Bueno, imagino que contraste de sensaciones, ¿no? Un buen gol, una buena definición, empezó muy bien el partido, luego has tenido un par de ellas también y al final acaba el equipo empatando, ¿no? Contraste de sensaciones. Sí, bueno, al final venimos de mala racha, ¿no? En general, yo atacando ofensivamente sí que he tenido bastantes, a veces sí me ha entrado, a veces no. Creo que me tengo que exigir mucho más y tengo que mejorar mucho en eso. Pero da la sensación de que es un poco bloqueo mental general, ¿no? Cuando es cuestión ya de finalizar, ¿no? Hay una especie de bloqueo que va más allá del fútbol, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que es mental, ¿no? Al final, cuando tienes ocasiones y las fallas, yo creo que te tienes que recomponer lo antes posible, es lo que hice. Hoy he metido 1, pero voy a haber metido más. Tengo que exigirme mucho más en eso y, bueno, como te dije, trabajar en ese último tercio. Sí, parece que el equipo está entero, ¿no? Y está unido y el esfuerzo, nadie niega el esfuerzo del equipo hasta el final en todos los partidos. Sí, bueno, a nivel de esfuerzo, de sacrificio, creo que estamos haciendo un... Y el resto del día, Yago, nos deja la victoria del Ceuta, 1-0 ante el Burgos, la revelación de la temporada sin duda el Ceuta. También Almería 0, Huesca 0, ha ganado el Granada de Pacheta, que está remontando, 0-1 a la Cultural y ya lleva 8 puntos de los últimos 12. Para mañana Zaragoza-Leganés, buena racha del Zaragoza que lleva 2 victorias consecutivas, ojo porque está cuestionado Paco López. También Racing Eibar, Córdoba-Cádiz, Mirandés-Real B y Castellón-Las Palmas. Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, penúltimo Gran Premio de la temporada. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, Yago. Hemos tenido carrera al sprint, le ha recortado 2 puntitos Piastri a Norris. Lo que tenemos claro es que mañana, de cara a la carrera, Norris depende de sí mismo. Si gana, es campeón del mundo, ¿no? Sí, Piastri ha recortado esos 2 puntos, ha sido un sprint bastante plano. Todo lo que ha pasado en realidad en la salida, porque ha sido muy difícil adelantar. Todos los coches iban en fila, separados por unos 2 segundos, pero no ha habido casi nadie abriendo DRS, ni siquiera. Y Verstappen sí que ha remontado un poco, pero se ha quedado cuarto detrás de Lando, así que sí, Norris depende de sí mismo. Si gana, es campeón del mundo. Luego hay más combinaciones en función del resultado, sobre todo de Piastri, que ahora es el que está un poco más cerca. Pero bueno, Piastri sale desde la pole, está bastante bien este fin de semana, es un poco un fenómeno paranormal que de repente haya encontrado tanto rendimiento en el McLaren, que también le iba en los primeros 2 tercios de la temporada, y en este último ha sufrido tanto, pero aquí en Qatar vuelve a ser el de siempre y es el favorito para ganar mañana la carrera. Y Norris sobre todo depende de lo que haga Verstappen por detrás. Oye, los nuestros han terminado Alonso séptimo y Sainz octavo en la carrera al sprint, y en la parrilla de salida de cara a la carrera de mañana, Alonso séptimo y Sainz octavo. Sí, en la parrilla Sainz séptimo y Alonso octavo, justo al revés, han cambiado las posiciones. Sí. Pero llevan todo este fin de temporada, se lo están pasando juntos. Yo solo espero que no tengan ningún incidente entre ellos, porque son los más difíciles de contar. Pero Alonso ha tenido un sprint más hacia atrás porque tenía coches muy fuertes, estaban los Red Bull, Antonelli, que le ha pasado tras sufrir bastante. El Mercedes era mucho más rápido, en cuanto le ha adelantado le ha metido como 10 segundos en 5 vueltas. Sainz ha tenido una carrera más sencilla, era como el primero detrás de Fernando, el primero de la clase media. Alonso estaba un poco más adelante, y para mañana será un poco al revés. El Williams tiene más ritmo. Alonso ha hecho 2 qualis muy buenas aquí en Qatar, pero el Aston Martin es un cuadro este fin de semana también, por mucho que haya venido Adrian Newey a supervisar cómo funciona el equipo en el circuito, y que Alonso está muy contento con lo que está viendo de Adrian Newey, pero este coche no da más de sí y no creo que sea muy fácil. Yo creo que Alonso sufrirá para terminar en los puntos mañana. Me contaba antes nuestro compañero Mario Arroyo, decía, lo maravilloso sería que mañana ganase Piastri, Verstappen segundo y Norris abandonase. Y esto significa que quedaría todo abierto, que podría ganar cualquiera de los 3. Ganando la carrera, ganaría el Mundial. Sería maravilloso eso. ¿Tú crees que llega vivo el Mundial al último Gran Premio?
Yo creo que nos queda un último punto clave del Mundial, que es la salida de mañana. Por lo que he hablado también con Alonso y Sainz, ellos piensan que después de un sprint soso, los pilotos se confían, dicen, bueno, puedo tomar un poco más de riesgo porque no ha pasado nada en el sprint y además lo que no adelanten en la salida va a ser muy difícil adelantarlo después, así que va a haber riesgos y sale Piastri primero, Norris segundo por la zona sucia que está marcando mucho la diferencia este fin de semana y Verstappen tercero, zona limpia y encima con el rebufo de Piastri en una recta muy larga. Yo creo que ese punto de la curva 1 puede ser decisivo para la carrera y a lo mejor también para el Mundial, porque si uno de los tres falla se va a quedar fuera, o en el caso de Lando perdería el colchón. Sin embargo, si Norris salva esa primera curva, que es lo que debería hacer, es el que tiene que tomárselo con más cautela, pues va a llegar mucho más tranquilo al Gran Premio de Abu Dhabi. Gracias, Balseiro, abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Héctor González. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos del pickleball, que es un deporte que se está extendiendo ahora en nuestro país, que va a cerrar este fin de semana el primer circuito nacional, oficial. Es algo parecido al pádel sin paredes, vamos a decir. Sí, tiene cosas de tenis, de ping-pong, con una pala un poquito más pequeña, es una una pelota que pesa algo menos y que le puedes imprimir mucha fuerza y que va entrando poco a poco y, como digo, acaba este fin de semana, ¿no? Sí, se está disputando en Gran Canaria, en el Paseo de las Canteras, el torneo que cierra esa primera temporada de la historia de Pickle Pro Tour, que es el circuito que ha montado la Real Federación Española y que ha tenido en este 2025 su año de estrenos. Se han disputado 6 pruebas repartidas por Málaga, Madrid, Barcelona y Canarias, y en las que tenemos como principales protagonistas, por un lado, a la madrileña Sabrina Méndez, número 1 del ranking en individual femenino y también en dobles. Bueno, pues estoy contentísima y especialmente muy contenta con el dobles, que gracias a Pickle Pro Tour hay mucha visibilidad, ha conseguido retransmisiones en directo, buenos sitios donde jugar, muy vistosos, y la evolución ha sido muy positiva. Lleva un camino muy bueno. Esta es Sabrina Méndez, y otro nombre propio a destacar es el de Pep Cañadel, que va a proclamarse número 1 en el individual masculino y en el dobles mixtos. Pues muy contento en esta primera temporada, quedando primero de individual y de dobles mixto. La verdad que ha sido un orgullo poder jugar en este primer circuito del Pickle Pro Tour en el primer año. Ha sido una experiencia increíble. Y la verdad que esto está creciendo mucho. Gracias al Pickle Pro Tour está habiendo mucho más difusión. La gente lo está empezando a conocer. Y mañana se disputan las finales en el Paseo de las Canteras en Las Palmas, último torneo del año, de un deporte que ya practican 50 millones de personas en Estados Unidos y que cada vez pues tiene más afición en Europa y en España. Al loro con el pickleball. Gracias, Héctor. Hasta luego. Lo mejor del día. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago. ¿Con qué cerramos hoy? Pues te llevo hasta Paraguay para contarte esta historia del presidente del Recoleta, que con 51 años, 11 meses y 20 días jugó su primer partido como profesional. Así que a todos los oyentes que nos estén escuchando, ¿en serio? Que tengan más de 51 años, decirles que no pierdan la oportunidad, que pueden debutar en el fútbol profesional. Yo no puedo planteármelo todavía no pues puedo. Le hicieron ese guiñito su club al presidente, que era el minuto Casi 91. 52, ¿eh? O sí. sea, son 51, 11 meses y 20 días. Pues el minuto 91 con 0-0 entró a jugar 2 minutos. Yo ya me hubiera cansado, Yago. Bueno, sueño cumplido, ¿no? Que se puede decir. Gracias, Ángel. Nos vamos. Mañana estaremos por aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.